Vale, ya está. Pues vamos a empezar. ¿Qué tal? Yo soy Ana. Yo soy María. Nosotras somos creativas en Macan, somos dupla, llevamos 6 años en Macan. Y bueno, hemos titulado esta charla Fax porque pensamos que la publicidad es un poco una industria un poco ocultista, también un poco elitista, y hay muy poca luz a veces sobre pues, las preguntas que vosotros tenéis, que muy pocas veces os las contestan, ¿no? Y venimos un poco a dar luz a todas esas preguntas que tenéis. Hicimos el otro día una encuesta en Instagram, nos escribisteis muchos y nos habéis preguntado un montón de cosas. Y nosotras hemos intentado dar respuesta a todas ellas. Hemos hecho una especie de presentación, pero aún así pues, tenéis el chat y tenéis la sección de preguntas y respuestas por si en cualquier momento queréis preguntarnos cualquier otra cosa y os sacamos de dudas. Bueno, nosotros eso, ¿no? Lo que os hemos dicho, somos creativas en Macan, pero bueno, no dejamos de ser personas totalmente normales y creíamos que esto también a veces pasa en creatividad, ¿no? Nosotras hemos visto un montón de charlas de personas como Pablo del Campo, son muy aspiracionales, ¿no? Incluso las personas que han estado aquí en Brother at Home, pues nosotras hemos visto las charlas, nos hemos quedado pues alucinadas con muchas de ellas, ¿no? Y entonces esas personas que son a veces tan aspiracionales, dices, joder, es que esta persona es un genio, ¿cómo soy yo? ¿Cómo hago yo para ser como para ser así, ¿no? Para llegar a su posición? Bueno, creo que con María y conmigo os podéis sentir totalmente identificados. Para nosotros la creatividad, pues sí, es algo que se tiene que tener un poco de talento, pero sobre todo se tiene que tener muchísimas ganas de trabajar en esto. Y nada, pero no es una cosa que no se pueda aprender. Entonces también venimos un poco a deciros que bueno, que no hay que tener un IQ de 130 ni ser súper inteligente o ser un artista o tener 200.000 seguidores en Instagram para trabajar en esto, ¿no? Y bueno, básicamente Los un poco, cielos. sí, los cielos, básicamente, esto es una tontería. Pero nosotras somos dos copies, nos lo hemos dicho, somos una dupla de copies. Siempre tenemos un poco este dilema de, ¿estará esto bonito? ¿No estará bonito? ¿Qué tipografía uso? ¿Qué fondo pongo? O sea, al principio habíamos puesto los fondos como de colorinchis y tal. Y decía, de verdad, igual esto lo hace un director de arte y la gente le aplaude y piensa que es un innovador, pero seguro que lo hacemos nosotras y es horrible. Entonces, bueno, básicamente os hemos puesto unos fondos de cielo para sacaros un poco del aislamiento del COVID, ahora que estamos viendo poco el cielo y buen tiempo y las fotos estas típicas de la gente en los aviones, con el ala del avión y tal. Y bueno, simplemente por esa broma interna nuestra. Bueno, un poco lo que decía Ana, ¿no? De que la creatividad no es muy elitista, y eso es algo que nosotras desde que empezamos lo hablamos cuando estábamos juntas estudiando, y es algo que a día de hoy seguimos hablándolo, es un tema que también a nosotras personalmente nos interesa y nos parece como algo un poco injusto, ¿no? También. Y bueno, es verdad que al final es una cosa un poco inevitable en el sentido de que las agencias están ubicadas donde están, ¿no? O sea, geográficamente, Macan está en Madrid y, no sé, y David también está en Madrid y eso, ¿no? En Latinoamérica pasa igual, ¿no? Las agencias están en las grandes capitales y no hay agencias en los pueblos. Estos son pueblos españoles, ¿no? Como un Macan Barbate, que molaría, ¿no? O un David Cuenca, o un DDB Cartagena, o un Leo Burnett Zamora. Eso no existe, ¿no? Entonces ya ese punto de partida geográficamente para todos los que no somos de estas capitales, pues ya es un punto, ¿no? Que nos resta, que ya es algo con lo que juega en contra nuestra. Entonces, bueno, también para nosotras es como algo que nos interesa, también desde el punto de vista de cuando estábamos estudiando, la gente que está estudiando ahora o que va a entrar a unas prácticas, un poco eso, ¿no? El tener también todo el mundo la oportunidad de poder acceder a unas prácticas, a una agencia de este nivel. Y básicamente, bueno, ahora cada vez es mejor porque hay muchísimos tipos de escuelas, muchísimos tipos de cursos online, muchísimos concursos de estudiantes, cada vez mucho más fácil. Y nosotras también nos planteamos muchas veces, bueno, si cuando empezamos nosotras de práctica, todos nuestros compañeros de universidades y tal que no pudieron hacer un curso de creatividad, no pudieron irse de su pueblo a una agencia a hacer prácticas porque no tenían dinero en ese momento y tal para costearlo, si todo el mundo hubiese tenido esa oportunidad de hacer esas prácticas
grandes agencias, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Evidentemente algo hubiese pasado, porque la competencia no iba a ser la misma, iba a ser todo más complicado. Entonces, bueno, a nosotros es un tema que nos gusta quitarle un poco de ese elitismo, ¿no? De la creatividad y democratizarlo un poco para que llegue a todo el mundo. Sí, gracias a iniciativas como estas, como la de Brother at Home, pues es verdad que se abre muchísimo más, ¿no? Y para nosotras es una oportunidad de lanzar este mensaje a toda esa gente que quizás no puede o no tiene acceso y hacerlo de una manera para todos. También os invitamos a que si conocéis a más gente que le interesa esta charla, pues se lo digáis para que pueda participar en ella y se pueda enterar de todas estas cosas que muchas veces no llegan a, a saberse, ¿no? Claro. Y bueno, como os decía Ana, un poco la mecánica de estas charlas es, pusieron unas encuestas en Instagram y tal de Brother para que nos hicieseis preguntas y nosotros nos hemos encargado de responderlas y bueno, hemos añadido algunas cosas más que ya teníamos por ahí pensadas y tal y aún así todas las preguntas que vayan surgiendo durante la charla las vamos respondiendo y todo. Entonces, la primera que nos llegaba era la de, ¿os ha sido fácil que os cogieran en una agencia como dupla creativa? Y luego Un había otra. segundo, María, que dice alguien que se te ha quedado pillado la cámara. Quiero saber si ya se ha pasado. Hola, no puedo escuchar. Pues ¿Hola? todo bien, vale, ¿Todo perfecto. bien? Ya Vale. está, sí. Entonces, estas son una de las primeras preguntas que leímos. ¿Y cómo fue vuestra incorporación al mundo laboral? Entonces, nada, este rollo preguntas, entrevistas, pues eso nos daba como un poco de, como de apuro y tal, por lo que decía Ana, ¿no? Que veíamos el cartelazo que tenía, ¿no? Estas conferencias y tal, y era como, wow, ¿no? Bueno, pero es verdad que igual, eso, nosotros somos muy normales y igual o sea, a grandes creativos no le vamos a contar nada interesante. Pero es verdad que cuando estás en el otro lado, estás estudiando, estás empezando y estás en la universidad, estás en una escuela, tienes muchísimas dudas, porque nosotros hemos estado ahí y las hemos tenido y no hemos buscado, ¿no? Como se dice, las papas, para preguntarle a gente que ya trabaja en agencia de, oye, ¿cómo es trabajar en una agencia? ¿Qué se hace? ¿Cómo es el día a día? Entonces, bueno, estamos muy contentas de estar aquí y de lo que os podamos ayudar, porque que sirva. Entonces, bueno, vamos a contar un poco como nuestros inicios, que nos vamos a expandir un poquito, pero porque, bueno, creemos que puede ayudarnos a escuchar otra experiencia. Nosotras nos conocimos estudiando y creatividad en un programa también de copy y nos pusimos juntas en el primer brief. Había que hacer unos pósters de unas canciones o unas películas y tal, y claro, todos nuestros compañeros tenían abiertos, ¿no? En sus pantallas como unos pósters súper monos, así como muy a la tendencia, muy a la moda y tal, y Ana en ese momento estaba en dirección de arte y tenía una foto de Tupac con una pistola, una bandana y con el pecho fuera así, y dije, esta es la mía, o sea, voy a preguntarle si se quiere poner conmigo. Y nada, fui y le dije, oye, que si quiere hacer el trabajo conmigo y tal, le dije como las cosas bien claras, como, oye, mira, que yo soy de estas muchas horas, que yo soy muy fatigada, ¿no? Como se dice, y que me gusta mucho estar tiempo y tal, y voy a saco, y que si tú sigues también el rollo, que si nos ponemos juntas. Ella dijo que sí, que ella era también así, que estaba encantada, que nos pusiésemos juntas. Y cuajó bien la cosa, seguimos estando juntas, pero bueno, no fue todo tan fácil. Al principio en la escuela pensando y presentando insights, primeras ideas y todo eso fue guay, fue muy bien, nos compraban ideas, podíamos empezar a producirlas y todo eso. Lo único que llegó ese momento de empezar a producirlas, porque claro, Ana ya se pasó a copy, entonces ya éramos dos copy y fue un caos, fue muy caos. Fue tan caos que cambiamos como el plan de estudio de la escuela completamente y fastidiamos también a todos nuestros compañeros porque tuvieron que dividir la clase, separarnos y mezclarnos con artes para que no volviésemos a trabajar juntas. Y nada, fue pasando el tiempo y coincidimos, ella me dijo que iba a ir de prácticas a Macán, estábamos en la escuela y yo le dije que, pues qué guay, que yo también iba con ella, o sea, que yo también iba, no íbamos juntas, pero que también iba a ir, porque confiaba en su criterio y si a ella le parecía buen sitio, pues yo también iba. Y llegamos a Macán y aquí llegamos como trainees y tuvimos la suerte de que en ese momento no había más trainees libres, o sea, no teníamos otros artes ahí de trainee que se pudieran poner con nosotros, entonces nos volvieron a poner juntas, entonces ahí pues otra vez echaron de comer a la bestia y nada, empezamos a trabajar juntas allí y también tuvimos muchísima suerte de que en Macán hay un sitio que se llama La Trainera y es una mesa muy grande donde están sentados todos los trainees y en ese momento no había sitio. Entonces nos pusieron en un despacho.
por lo cual todo el mundo que pasaba ya pensaba que éramos juniors, porque claro, no pensaba que 2 trainees iban a estar sentadas en un despacho. Y nada más llegar, un compañero nuestro, Rafa Quiles, nos dijo Welcome to the Jungle, y ahí lo entendimos todo, fue como, vale, esto es la selva, es la jungla, que salía a cazar. Y unos compañeros nuestros también, Matías y Miki, que ellos ya estaban de junior, pero también estuvieron allí de trainee, y nos dieron muchísimos consejos, grandes consejos, a día de hoy todavía nos siguen dando, y todo lo que ellos nos dicen intentamos hacerlo, intentamos aplicarlo. Y Matías nos decía, salir y a presentaros a todo el mundo. Entonces fuimos presentándonos a todo el mundo. Eso creemos que es súper importante cuando empiezas en una agencia, presentarte a todo el equipo. E incluso entrar en el despacho de ese director creativo general que tanto miedo te da, porque a nosotros nos daba miedo entrar en el despacho de nuestra directora creativa general, ¿no? que es Mónica Moro, y decirle, hola, somos Ana María y estamos de práctica. Es como, pero lo hicimos, o sea, le echamos valor y lo hicimos. Y nada, íbamos todo el tiempo al despacho de nuestros tutores, nuestros directores creativos, y le pedíamos trabajo. ¿Qué tenéis? ¿Qué brief tenéis? Y nos daban. No esperábamos a que ellos vinieran, nosotras íbamos a pedirle. Y luego ya llegó un momento que de tanto y nosotras, pues ya fue mutuo, ¿no? Ya trabajábamos con ellos y nos enseñaron muchísimo, que fue Ana Gañán y Edu, y se portaron súper bien con nosotros y nos metían en todo. Y bueno, pero cuando ellos también, cuando ya un director creativo ve que tú también estás respondiéndole, aunque no sean grandes ideas lo que tú le estés devolviendo, pero que siempre que yo te da un brief, tú le respondes. Entonces, bueno, esta pregunta era larga, pero eso fue como hasta el día de hoy. Vale, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se accede a unas buenas prácticas en la universidad? Bueno, esto siempre es una de las preguntas que más nos hacen. De hecho, nosotros dimos una charla en la universidad sobre tendencias y tal, y cuando acabamos, en realidad, esto era lo que más nos preguntaba todo el mundo. Por eso un poco también el porqué de esta charla, ¿no? ¿Cómo se accede a unas buenas prácticas en la universidad? Bueno, la realidad es que la mayoría de las universidades tienen convenios con agencias, pero no es tan fácil que una gran agencia te dé prácticas. Entonces, para nosotras la mejor manera es, aparte de las escuelas de creatividad, que casi todas tienen luego prácticas, es también a través de los festivales y los concursos de publicidad. Nosotras no sabemos exactamente, porque estamos con brothers de otros países ahora mismo, qué festivales tenéis cada uno en plan locales. Hemos puesto como los más conocidos, algunos de aquí de España como el CDC, pero bueno, para nosotros es importante poneros como una lista, porque también aquí hay gente que está viendo la charla, que viene más de universidad, y que veáis toda esta lista de festivales a los que os podéis presentar en calidad de estudiantes y que casi todos como premio tienen después prácticas en agencia. ¿Qué pasa si ganáis? Pues genial, que os habéis ganado. Muchos también tenéis la oportunidad de ir a conocer el festival y dentro del festival conocer a gente, a directores creativos, a directores generales, al que podéis enseñarle vuestro portfolio y vuestra carpeta. Y si no ganáis, pues tenéis una pieza más en el portfolio que será hecha de un brief que por lo menos tiene algo de contexto, porque la mayoría de briefs, pues bueno, muchas veces como que no tiene muchas restricciones, pero los briefs que os ponen en los festivales sí que tienen un poquito más de restricción, ¿no? Son un poco más realistas, por así decirlo. Entonces, bueno, es simplemente un inciso para que los investiguéis localmente, nacionalmente, cuáles tenéis vosotros a mano, que os puede ofrecer pues muy buenas oportunidades para hacerlos. Y bueno, este es un pequeño secreto que tenemos también, que nos lo ofreció un profesor nuestro hace mucho tiempo, y es que si queréis enviarle vuestro portfolio a alguien de una agencia y no tenéis manera de encontrar el contacto de esa persona, no sabéis quién es, aunque LinkedIn está ahí para algo y podéis usarlo, pues bueno, este es un pequeño secretillo, que es que la mayoría de agencias, como van los mails, son nombre de la persona, punto, apellido de la persona, arroba, la agencia que sea. Entonces, bueno, nosotros la dejamos ahí como un consejo. Alguna vez nosotros lo hemos usado, ¿verdad, María? Sí, yo voy a confesar una cosa. Hace como unos 4 años, más o menos, estaba en un momento en nuestra vida que nos daba igual irnos a Portland y nada, soy muy friki de Alberto Ponte, de Guayan Kennedy Portland, es una agencia que a las dos nos encanta y nada, pues me decidí a escribirle mails, ahí le escribí como 4 mails en no sé cuántos meses y le iba actualizando las cosas que íbamos haciendo como si fuésemos una newsletter.
en plan, no somos dignas de ti, pero a ver si podemos ir a por nosotras de viaje por nuestra cuenta y podemos ver la agencia y nos la enseñas y tal. Y claro, eso nunca pasó y nunca nos, nos devolvió, no respondió ni nada, pero lo hicimos. Vale, esta otra pregunta que hicieron, que es ¿cuál fue el momento más difícil que ha vivido en una agencia? Eh, con esto, cuando no nos lo habíamos planteado nunca y cuando lo vimos, pues nos entró como la risa porque recordamos dos momentos y los dos fue cuando empezamos también y nada, llevábamos como 6 meses de prácticas y ya estábamos ahí como el paso de junior y tal. Y en una fue con Fanta, que fue de los primeros trabajos reales que sacamos y esto fue pues eso como 2014 y teníamos que presentar, ya habían comprado unas ideas, teníamos que hacer unos cambios de guiones, teníamos que enseñárselo a Mónica, ¿no? Nuestra jefa, nuestra directora creativa general, para verlos con ella y luego ver al cliente y había muy poco tiempo, entonces era como algo muy rápido y tal. Y claro, pues ella y yo en ese momento pues se nos iba, bueno, ahora también, pero se nos iba la vida y nos quedamos toda la noche, dormimos allí. O sea, dormimos en el sofá de Macán. Y eso no es la cosa es que al día siguiente, pues cuando nos despertamos y nos vimos con la misma ropa, dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos aquí con la misma ropa de ayer? Esto es una fricada. Así que bajamos a la H&M que había enfrente de Macán y nos compramos unas camisetas, unas camisetas baratas, que no teníamos ni un duro. Y nada, nos las pusimos para echar al día siguiente en Macán, pero teníamos que seguir trabajando. Y luego otro momento que fue muy difícil, que también se nos vino a la cabeza, y también fue la misma fecha, que lloramos. Lloramos, entramos en el despacho de Mónica y Raquel llorando, porque estábamos con un concurso como también de Fanta, pero internacional, como muy grande y tal, con mucho brief, mucha estrategia, mucho punto y mucho target y mucho todo. Y fue un momento ahí que las dos como que nos agobiamos y entramos en plan, no podemos hacerlo. Y nada, ellas no, pues nada, se rieron con nosotras, nos dijeron que no nos preocupásemos, que eso pasa, y cogieron la pizarra, y se pusieron como a explicarnos todo, y como buenas maestras y tal, y nada, salimos de ahí como más encaminadas y contentas y seguras de nosotras mismas. Vale, ¿cómo se pasa de trainee a junior y de junior a senior? Esta pregunta la hemos estado pensando un rato. La verdad es que, además es que nosotras, Macán es como horizontal, entonces los saltos son como un poco extraños, ¿no? Porque todos trabajamos un poco como al mismo nivel, aunque haya directores creativos, juniors y seniors. Entonces nos decíamos, ¿cómo lo hicimos nosotras, no? El trainee junior para nosotras es ese trainee que no parece trainee, que ya directamente actúa como un junior, lleva sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de cada brief. Nosotras nos acompaña durante toda nuestra trayectoria un sentimiento de que la responsabilidad era nuestra, que si no lo sacábamos nosotras no lo sacaba nadie. A veces nos mirábamos y decíamos, jope, es que parecemos Mónica Moro, estamos aquí preocupadas por si sale la idea, por si la compra el cliente, porque madre mía que no hay nada, y éramos trainee, no teníamos ningún tipo de responsabilidad de nada. Pero es la realidad, ¿no? Cuando tú llevas esa responsabilidad sobre los hombros, la gente te empieza a considerar junior ya. O sea, lo que tenéis que conseguir de algún modo es que cuando se vaya acabando vuestro contrato de training, de prácticas, que la gente no se pueda imaginar la agencia sin vosotros. Que si de hecho llega un momento en el que vosotros ya no estáis allí, la gente diga, pero ¿y el chico que contrataron o la chica que contrataron hace 2 meses? Y que piensen que realmente pues trabajabais allí como un junior más, que no estabais haciendo ningún tipo de prácticas. Pero bueno, también hay unas figuras aquí que os pueden ayudar mucho a hacer este paso de trainee a junior. Os hemos hecho aquí como un esquema de lo que hemos ido viendo, de nuestra experiencia como trainees cuando lo fuimos y ahora que nosotras también pues tenemos becarios a nuestro cargo y tal. Un poco los tipos de supervisores que hay. Esta es la gente que puede hacer que te quedes en una agencia o que no te quedes en una agencia, ¿no? Para nosotros hay 3 tipos. El profesor, que es esa persona que te va a ayudar, que directamente no necesita ni que te presentes tú. Va a ir él a presentarse, a decirte quién es, que si necesitas cualquier cosa, que te va a estar ahí ayudando. Incluso te puede parecer muy chapas porque te va a contar toda su vida, te va a decir lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y te va a tratar casi como un junior. El problema de este perfil es que confía mucho en ti, te va a dar mucha responsabilidad, así que no la cagues porque si la cagas con esta persona, pues ya no va a volver a confiar en ti, no te va a dar la responsabilidad que cree que puedes asumir y por tanto va a hacer su trabajo sin tenerte en cuenta para nada.
Luego está el jefe de obra, que este es un personaje un poco peligroso, pero que también os va a ayudar a quedaros, porque es esta persona que no tiene manos o no puede no da abasto con todo el trabajo que tiene y entonces va a delegar en vosotros todo ese trabajo que a lo mejor pues no le apetece hacer tanto. Esto es bueno y es malo. Malo porque te va a enmarronar, pero es bueno porque vas a hacer muchísimo oficio y también esa persona, si ve que lo puedes hacer, pues va a intentar y va a luchar por ti para que consigas el trabajo, ¿no? Lo que tenéis que hacer si os encontráis de este tipo de supervisor, sobre todo es hacer el trabajo que os pide y aparte buscar otros briefs de la agencia que sean un poco más creativos o que os den un poco más de libertad. Si algunos estáis viendo en esta situación, porque hay muchas agencias donde pues es más trabajo de oficio, más tralla, pues intentar buscar el tiempo que podáis para liberaros un poco y para poder hacer otras cosas, ¿no? Pero aún así seguir al pie del cañón porque esta persona probablemente de estos tres perfiles puede ser el que más luche porque vosotros os quedáis. Y luego está el old school, es este tipo de creativo que pasa un poco de todo, que bueno, se le tiene en estima, pero los trainees no mucho porque realmente no confía para nada en ti, cree que no puedes aportarle absolutamente nada. Y bueno, si algo de bueno tiene este perfil, es que si le dais algo, probablemente se sorprenda mucho y a lo mejor cuenta con vosotros para algunos proyectos y si lo demostráis y realmente le gustáis, pues también va a abogar por vosotros y si no, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y luego habrá otro tipo de supervisores que son horribles y cuando os pase eso, pues cambiaros, intentar cambiar, intentar abriros a otros perfiles de la agencia, a otros directores creativos. Nosotras, por ejemplo, tenemos becarios, pero siempre les decimos, si hay otro brief en la agencia que te guste, no dudes en ir a por él. Yo creo que quien se enfade porque su trainee o su becario intente ir a otro brief es porque realmente no está siendo consciente de la realidad de esa persona. Entonces, no tengáis miedo a hablarlo con ellos y decirles, oye, mira, que yo vengo aquí también a hacer mi portfolio. Entonces, que os den un poco de libertad en ese sentido. Claro, nosotros cada vez que hemos tenido a alguien de práctica, lo que más nos gusta es que se vaya con otros creativos, o sea, ver ¿no? que esa persona es capaz de resolver otros briefs de otras personas y que responde súper bien con otro director creativo y que hablen de él y eso es lo que va a hacer que esa persona se pueda quedar. Vale, luego aquí ya tenemos que es súper importante si estáis en una agencia ahora mismo, es que pienses tú solo, aprendas a pensar tú solo, aprendas a pensar con tu dupla, pero que también aprendas a pensar con un grupo de personas. Esto te va a pasar trabajando en una agencia y además lo mejor que puedes hacer en este momento es demostrar que estás ahí, que puedes pensar con los directores creativos y aprender muchísimo de ellos. Es una de las maneras que más se aprende pensando con tus directores creativos o con cualquier tipo de creativo de la agencia, ir soltando, hacer un brainstorming y tal. Entonces, si los tenéis ahí a mano, pensar con ellos o participar en algún proyecto en el que os involucren a todos. Otra de las preguntas era, ¿qué ritmo de brief lleváis en la agencia? Nosotras, como decíamos antes, solemos trabajar en Macán Madrid y conocemos, sobre todo de primera mano, conocemos el ritmo de Macán Madrid y es un ritmo intenso. O sea, es un ritmo, o sea, lo bueno que te da agencias de este tipo así grandes es que a la misma vez que estás trabajando en campañas grandes, internacionales, cosas como un poco más ambiciosas, también hay otros proyectos que pueden ser más pequeños, puede ser acción en redes sociales de alguna marca, pero que da muchísimo de hablar y que te va a venir súper bien también para tu carpeta. Y a la misma vez también que puedes tener un trabajo más offline, ¿no? De hacer los spots de la tele que también como creativos nos encanta ver y que de repente, sobre todo cuando estás empezando, alucinas, ¿no? Cuando lo ves en la tele y estás en un bar y sales y se lo pasas el enlace a tu familia, pues ahí Macanda, un poco todo eso, te da un poco todo ese abanico de posibilidades. Y luego también lo bueno que tiene es que es una agencia que es lineal, todo el mundo reportamos a los directores creativos generales y ejecutivos y tienes como, no tienes tu sola pirámide, tu sola
Cuenta. Cuenta tu sola marca, no estás siempre con una sola marca. Unas semanas estás con un plan de pensiones, otras semanas estás con embutido español, la otra está reformando cocina, no sé, tienes de todo. Otra está con promociones de verano de Coca-Cola o de GT, la, ¿no? Dirección General de Tráfico. Entonces, bueno, por eso yo creo también que el ritmo puede ser bastante intenso. Y sobre todo cuando empiezas, es que tú eres intenso. Entonces, tú también te marcas ese ritmo y entras dentro de la agencia y es todo bastante intenso. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Que pasamos tanto tiempo esto pasa un poco al creativo, ¿no? Que pasamos a todo el mundo, pero el creativo de los que más pasas tanto tiempo trabajando y no tanto tiempo de tu vida trabajando que ya que lo haces y sobre todo al inicio, que lo vas a hacer gratis o que te van a pagar muy poquito, no, por lo menos que te lleves algo que realmente te mole y diga, bueno, no, esto no es económico, pero es otra manera de valor, ¿no? Que valor añadido que me da y es trabajar con gente que te gusta, la gente que admira, ¿no? Creativos que conoces o que te suena o que no lo conocías de antes. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad no sabía nombre de creativo, pero sí conocí su trabajo. Y cuando descubrí que ese creativo estaba en Macan o está en otra agencia y tal, y le ponía cara, era como, wow, tú has hecho esa campaña que llevo tanto tiempo viendo y que me gusta tanto. Entonces, eso por lo menos es algo de la perspectiva, ¿no? De trainee que se puede aprovechar. Vale. ¿Voy? Sí. Ah. Vale, aquí nos hacíais una pregunta. ¿Mejor una agencia pequeña o una agencia grande? Bueno, nuestra experiencia casi cuando entramos de prácticas en Macan y sabíamos, o sea, nos íbamos a haber ido a otra agencia más pequeña también, lo estuvimos planteando. Para nosotras no es tanto el tamaño de la agencia, sino que su negocio sea la creatividad, ¿vale? Que sea una agencia totalmente creativa y que sea lo que más importancia le da, ya sea porque haga new business, porque ya tenga marcas que ya sean creativas o porque le dé algo de importancia a los festivales. Esto es importante si lo que queréis hacer es un portfolio creativo, porque al final, bueno, eh, este es el gran debate, ¿no? Que nunca nos mojamos muchísimo a hablar, pero que nos pregunta mucha gente, ¿no? Que cuánto compensa pues trabajar estar de prácticas y no cobrar nada por hacer el portfolio y tal. Bueno, pensar que esto puede salir muy bien, esto puede salir muy mal. Nosotras estuvimos 6 meses de prácticas y otros 6 meses cobrando muy poco dinero, pero bueno, nos merecía la pena porque estábamos en un sitio donde sabíamos que íbamos a hacer portfolio. Entonces, bueno, siempre que tengáis esa posibilidad y que podáis hacerlo, nuestra recomendación es que intentéis estar al máximo en un sitio donde al menos cuando os vayáis de allí os hayáis llevado piezas, porque esas piezas son las que os abrirán las puertas de otros sitios, ¿no? Entonces siempre que el negocio sea la creatividad por encima de todo. Bueno, ¿qué haces cuando no se os ocurre nada, ¿no? Y de qué manera se puede potenciar la creatividad. Hay una gran palabra que descubrimos cuando empezamos de training y es una palabra que es puntas, ¿no? O sea, nos decían todo el rato, puntas, puntas, quiero puntas, tú dame puntas. ¿Y qué son las puntas? Las puntas son como insights con algunas ideas, un poco ya no bajado, porque no, o sea, nadie busca que esté ya nada bajado, pero que ya como que vuela un poco ahí la idea. Eh, Cosas distintas, hay como pequeñas cosas. No es solamente como una gran idea con su bajada, el guión, no te piden, o sea, no pides eso de un trainee, que cuando le des un brief lo que te devuelva sea un guión escrito con todos sus diálogos, con todos sus una cuña de radio, un concepto, con un cierre, no, siempre se busca puntas. Y nada, entonces, bueno, eso es algo que está bien porque hace que por lo general siempre tengas algo que contar, porque a nosotros nos pasaba al principio que pensábamos que no teníamos nada, en plan, pero ¿cómo vamos a contar esto? Pero aquí no hay nada, pero aquí nada. Y de repente cuando le contamos a nuestro director creativo de ese momento, pues veía cosas que nosotros en ese momento no, al final tú mismo lo vas aprendiendo y ya tú empiezas a ver esas cosas, pero al inicio no lo veías tanto. Tú pensabas que se iba a ser muy chiquitito y de repente decías, ah, pues sí, pues ahí hay algo, ¿no? Esas son ese tipo de puntas. Por eso nosotras nos decíamos también antes lo importante que es devolver, ¿no? Intentar siempre quedarte, o sea, quedarte no en plan de quédate, pero no sé, te lo llevas a casa e intentar que al día siguiente cuando diga tienes algo no decir no, porque es como, es un poco de bajón, ¿no? Es como, bueno, no estoy muy seguro, creo que no sé si hay algo o no, te voy a contar lo que tengo. O sea, intentar siempre como tener algo. Y,
Y bueno, sinceramente, nosotras lo de todo esto de inspirarse y tal, pues aquí hay muchos slides, de muchas maneras que intentamos inspirarnos y que hacemos cuando nos bloqueamos. Y bueno, y esto es como la verdad de todo, que es la publicidad engorda. Que, que nos bajamos a la máquina por un Kit Kat, por algo, vamos un momento a la cafetería por un café o por unas tostadas y es así, o sea, al final llegas a un momento que por mucha publicidad que veas, por muchos blogs que estés leyendo de cosas interesantes, por muchas noticias, por mucho tiempo que estés compartiendo con tu compañero y peloteando o escribiendo tú en tu cuaderno, llega un momento que te saturas y dices, guau, ¿sabes? Hay que descansar. Y a veces hay en ese momento, cuando desconectas, es cuando llega, ¿no? Cuando te llega también un poco la inspiración. Luego también para nosotras creemos que es muy importante tu vida. O sea, Fortnite inspira, ¿no? Un poco lo hemos puesto porque como que o sea, la publicidad tiene algo bueno a la hora de, como de inspirarte y de intentar desarrollar ideas, que es que la publicidad está dentro de la cultura pop y la cultura pop está dentro de la publicidad. O sea, es como algo viceversa. Todo lo que tú haces dentro de tu vida, sin darte cuenta, te ayuda a afrontar ese brief. O sea, cualquier experiencia, o sea, es que o sea, en ese sentido nuestro trabajo es muy bueno, porque que tú vayas a un festival de música, que tú veas un videoclip, que vayas a una consulta del médico con tu madre, que vayas un día a ver a tu abuela y te cuente cosas, cualquier cosa que estés haciendo, que quede con tus amigos, que estés de resaca, todas tus experiencias de tu vida y todo lo que vayas haciendo te van a ayudar luego a afrontar el brief, porque al final tienes que hablar, tienes que dar mensajes y hablar a la sociedad, y para eso tienes que saber también lo que la sociedad hace y tú formas parte de ella. Entonces, jugar a Fortnite te inspira. Hemos visto un montón de ideas en Cannes y en otros festivales en general dentro de Fortnite, que viven en Fortnite y que son chulísimas, que han ganado millones de premios y que si no juegas a Fortnite y no tienes esos inputs, pues son difíciles, ¿no? Llegar a ella. Entonces, cualquier videojuego que estés jugando, cualquier videoclip, cualquier libro, cualquier película, te va a ayudar. O sea, tu vida en general te ayuda. Y bueno, un poco eso, ¿no? Que al final todas tus ideas son eso que lees, eso que hablas, eso que escuchas, que experimentas, que sabes y que vas aprendiendo. Porque ahora luego también lo veremos, que al final estamos todo el rato aprendiendo, no solo el training, o sea, todo el rato, o sea, en publicidad hasta que te vas y es todo el tiempo aprender, 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 aprender. Y bueno, ver publicidad. Para nosotros eso es muy importante, ver publicidad, no solo anuncios de la tele, sino ver anuarios, ¿no? Ver como las grandes piezas de la historia de publicidad, tener ese bagaje un poco como de lo clásico o lo que sería la historia de la publicidad, porque al final tienes que conocer todo eso para romperlo y para hacer tus nuevas ideas, para enfrentarte a tu cuaderno tú solo o con tu compañero y que tu cabeza vaya a otro lado y haga cosas totalmente distintas. Y bueno, hemos estado viendo, pues eso, ¿no? Como pintores como Dalí o Picasso, ¿no? Son grandes revolucionarios del arte y ellos empezaron estudiando a los clásicos y haciendo obras clásicas y sabiendo un poco todo eso para poder destrozarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una frase de Dalí que es: empezad por dibujar y pintar al modo de los antiguos maestros. Después podréis hacerlo según vuestro criterio, siempre se os respetará. Entonces creo que es importante un trainee, un junior, un creativo en general, pero creo que más aún cuando eres trainee, conocer lo que ya se ha hecho. Y cuando un creativo te diga, ¿conoces una idea de Cannes de 2016 que era un... Tú, sí, sí, la vi. O sea, el tú ya saber, o tú saber que lo que estás pensando ya está hecho, porque ya lo has visto por ahí. Y nada, y esto era uno de los primeros cuadros de Picasso, fue su primer cuadro, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos de Picasso y lo que hace Picasso. Entonces, bueno, es un poco empezar por eso de conocer las reglas para romperlas. Y todo esto, como nosotros, desde nuestra posición de training creativo, lo aplicamos a publicidad, ¿no? Como todos esos clásicos, pues eso, si quieres hacer, es que es muy obvio, ¿no? Si quieres hacer una campaña para Nike o Burger, pues tendrás que saber lo que ha hecho antes Nike y lo que ha hecho antes Burger, para tú no hacer eso, para tú hacer otra cosa. Sí, el otro día hablábamos en clase, nosotras somos profesoras también de Brother Madrid, y entonces hablábamos con nuestros alumnos, les dimos un brief para el D&AD de Burger King,
Y claro, Burger King, pues os podéis imaginar, llevan años haciendo cosas súper creativas de cualquier cosa que se les ocurre. Dimos una clase de 2 horas y media viendo referencias de todo lo que había de Burger King y podíamos habernos tirado otras 2 horas y media de clase viendo cosas que había hecho Burger King. Entonces, bueno, hablábamos con ellos que hasta qué punto tenían que investigar una marca cuando se enfrentaban a ellas, ¿no? Y decíamos otro día una cosa que era que hasta el punto de que se te ocurra, bueno, una de las cosas que cuando veas que estás haciendo bien investigando la marca es cuando le digas a tu compañero, oye, ¿has visto esto? Y encuentres una mierdecita que no sabe nadie sobre la marca, que de repente has visto en internet cómo hackean decían unos de nuestros alumnos, ¿no? Cómo hackean las máquinas del Burger King. Pues es hasta que te ves tan inmerso en ese mundo que ves cosas que nadie más ha visto, ¿no? Y hoy también hablábamos que hay que investigar la marca tanto como nosotros sabemos ahora del COVID-19 18.000 cosas, porque estamos todo el día viendo noticias y cómo son los respiradores y cuál es el R2 porque contagia a 2 personas, de no sé qué, la curva y cuántos casos hay en Estados Unidos y la vacuna que está haciendo no sé quién. Toda esa información que tenemos del COVID es toda esa información que tendríamos que tener de la marca o de la competencia para la que estemos trabajando, ¿no? Entonces, cuando hay un bloqueo creativo, lo mejor también que se puede hacer es investigar, investigar y no dejar de investigar, ¿no? Más allá de, pues eso, cambiar espacios para abrir la mente, irte a comer una chocolatina o, no sé, ponerte tu canción favorita o hacer yoga, investigar hasta el punto de que realmente lo sepas todo, porque hay muchas veces que creemos que tenemos toda la información y realmente no la tenemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la siguiente pregunta nos decían, ¿qué habilidades nos recomiendan mejorar esta cuarentena a los estudiantes? Pues de todo, la verdad. Yo, por ejemplo, ahora estoy intentando aprender cómo hacer un videojuego con una herramienta que se llama Dreams para el PlayStation 4 y anda que no hay cosas que podamos saber los creativos. Aquí os hemos hecho esto es un chart de 1 minuto de todo lo que debería saber así como mínimo alguien que se debería dedicar a la creatividad, ¿no? Yo os animo a que os leáis todo y veáis si realmente sabéis lo que son algunas de las cosas que aparecen ahí. Investiguéis un poco más sobre todo eso. Y más allá de todo esto que hay aquí, y habráis todavía más este chart como si metieseis otras 50 cosas. Pues no sé, manteneros siempre informados de todos, tener un montón de blogs abiertos sobre todo de nuevas tecnologías, porque es verdad que cada vez que surge una nueva tecnología, surge 800 campañas alrededor de ellas. Entonces, cosas para mí que son fundamentales o para nosotras que son fundamentales saber, pues cosas de nuevas tecnologías, datos. La mayoría de campañas de publicidad se basan en datos que encuentras en blogs de millones de cosas, ¿no? Noticias para Noticias, resolver problemas. noticias actuales para saber cuál es el problema de la sociedad, hacer un análisis, observar al mundo para ver qué problemas tiene y cómo se pueden solucionar. Y bueno, y más allá de eso, ¿no? Pues todas estas cosas, redes sociales, user experience, marketing, medios, consultoría, diseño de producto, ingeniería industrial. Pues sí, ingeniería industrial, porque muchas de las ideas que tendréis a veces pasarán porque un ingeniero construya un modelo para vosotros, un prototipo, y tenéis que saber qué hace esa gente. De hecho, un día entero os podéis pasar el día en Kickstarter viendo todo lo que se hace. Otro día lo podéis invertir en ver Sakata entero o Gizmodo o millones de cosas. Hay muchísimas cosas por ahí. Yo me voy a pedir, creo, una máquina de chapas para empezar a hacer chapas y me regalaron en Navidad una máquina de coser. No sé, pues a lo mejor me sirve en algún momento para algo. Para nosotras somos súper pesadas, en clase estamos todo el rato súper pesadas con eso. Que os preguntéis todos los días qué habéis aprendido ese día y no es lo típico de nunca te acostarás sin saber algo nuevo. No, es que de verdad las ideas vienen de ahí, vienen de lo que sabéis. Entonces, cuanto más sepáis de cosas súper diversas, mejores ideas vais a tener. Entonces, bueno, Y sobre todo es dedicarle... como tú vas a estar mirando, ¿no? O sea, que lo he visto también en clase, como tú miras a tu vida, a tus experiencias, o sea, que para ti, no sé, pues eso, lo que dice Ana, su máquina de coser
ella, es que al final o sea, viene como de formación profesional, ¿no? Que ella va a estar cosiendo, evidentemente su cabeza está todo el tiempo pensando en publicidad, pero sin darse cuenta, o sea, está ahí cosiendo y si le llega un brief de algo de costura o de algo de telas o de algo de manualidades y tal, ella va, o sea, todo lo que ha aprendido mientras cosía lo va a aportar a ese brief. Entonces al final es como muy difícil separar un poco ahí lo personal de, ¿no? Del trabajo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, os hemos dejado este chat de base ahí para que lo veáis. Pues si de repente veis algún punto en lo que, oye, pues no estoy tan informado en 3D, voy a ver qué cosas se han hecho de publicidad de 3D. Pues una búsqueda rápida en Ads of the World de 3D os dará un montón de resultados sobre ellos, ¿no? De periodismo, de televisión, de videojuegos. Pues eso, lo que decía María, de Fortnite este año en Cannes han ganado un montón de ideas de Fortnite y es un videojuego. Y bueno, lo típico, ¿no? Pues Photoshop, Illustrator, todo eso, pues claro. También muchas veces siendo estudiante se peca mucho. No pasa nada, es así, pero se peca mucho de pensar ideas que son imposibles de hacer. Eso está totalmente permitido cuando eres estudiante, pero cuando estás en una agencia, pues hay que saber las cosas que se pueden llegar a hacer y las que no se pueden llegar a hacer. Y eso os lo va a dar también pues vuestra información, ¿no? Sí. Y bueno, nosotras también cuando preparábamos un poco la charla y tal, y respondíamos las preguntas, y hablábamos entre nosotros y decíamos, bueno, a ver, el momento que estamos viviendo también, ¿no? Pues, ¿qué haces ahora, no? Para inspirarte. También es verdad que es un momento que, o sea, es un momento que estamos viviendo el más durísimo, o sea, no sé, pero de mi generación para mí es el más duro, en plan a nivel sociedad, pero también es un momento que a nivel como individual y personal de cada uno y a lo que acontece esta charla, que es, ¿no? El pasar de trainee a junior, o cómo entrar a una agencia, o cómo formarte para ser creativo, no está tan mal porque ahora mismo tenemos mucho tiempo también para investigar, para formarse, para lo que dice Ana, ¿no? Para leer y observar también desde tu ventana, tu balcón, y todos los sitios. Y al final el creativo es curioso de manera innata. Y googlear, ¿no? Es las fichas técnicas de los creativos que aparecen. Si no sabes quién es ni lo conoces a todos, pues las fichas técnicas de los anuncios que más te gustan, ya sea de tu país o de otro, la buscas, buscas el nombre creativo, lo pones en Google y te sale su portfolio, te sale una entrevista con todos sus mejores trabajos, sale ese tipo de cosas. Y ahí pasas y lo ves entero y de ahí pasas al otro y ahí conoces también lo que hacen y el trabajo que tienen ellos y te ayuda muchísimo a entrar en el sector, obviamente. Algunas webs que tienen las fichas técnicas, creo que son, bueno, aquí en España, anuncios.com, Atlatina también hace También fichas tiene ficha técnicas técnica, sí. y, Out of the por World ejemplo, también tiene Edge of fichas the World técnicas. también tiene fichas técnicas, Creative Criminals, que creo que ahora mismo está inactiva, pero At bueno, por si Read queréis, o algo así, creo que también la tiene. No sí. sé, a ver si creo también. Hay algunos blogs específicos de publicidad que tienen las fichas técnicas, no están en todos sitios y mucha gente no lo conoce. O sea, pero verlo, nosotras nos hemos descubierto a nuestros compañeros de trabajo que no sabíamos que habían hecho campañas que eran increíbles y que no teníamos ni idea antes de entrar en Macan. Y bueno, cambiar un poco, ¿no? Cambiar estos días un poco en Netflix, ¿no? En vez de entrar en Netflix, entrar en los anuarios de Public, que yo lo voy a hacer, que quiero, o sea, lo estoy haciendo ya y quiero seguir haciéndolo porque hay como, porque conozca grandes piezas de otros años y tal, pero hay cosas de, que te digo yo, de 2012 o de lo que sea, o de 2019 de bronce o que estuvieron solamente nominados que no conozco. Y me apetece aprovechar todo este tiempo para ver también mi Netflix que me gusta, pero también para darme un paseo, ¿no? Por los anuarios, tomármelo como un Netflix. También es algo que te entretiene y te gusta porque estás ahí dentro, entonces, bueno, no está mal que aparte de leer todas las noticias, de leer blogs interesantes y otras cosas, también se vea un poco de publi, está bien, o sea, ayuda. Y bueno, leer y observar, o sea, esto es lo que os decía todo Ana, ¿no? Nos parece como súper importante tener todo el tiempo cosas en tu cabeza para cuando tu cabeza para y te enfrentas al papel en blanco, empezar a descartar todas esas cosas y pensar cosas nuevas, pero tener cosas, ¿no? Y bueno, estos son un guionista y un director de cine español antiguo que a mí me gusta mucho y son costumbristas y sus películas no son grandes películas de ciencia ficción para nada, ni unas grandes historias, son historias cotidianas llenas de insights mundanos de la vida diaria,
pero que a mí me atrapan y me gusta. Y ellos decían, bueno, hay mucha gente que ha escrito sobre ellos y dicen siempre que se reunían en cafetería, que veían lo que la gente hablaba, y se ponían a leer los periódicos y según las noticias hacían pelis con inicios de noticias, también les gustaban viajar en autobús para escuchar a la gente. Entonces creo que eso está guay, es importante que tú sigas, o sea, que tú formas parte de la sociedad y vas a trabajar como, ¿no? Para darle mensajes a ellos y que eso no lo pierda, que estés en el metro, que estés en el autobús, que también cuando tus amigos hablan de sus cosas, al final tú tienes todo el tiempo como la mirada y la mente ahí de publicista y a ver, te relajas, porque obviamente te Sí. relajas, pero es verdad que al principio estás todo el tiempo como cuando tienes un brief ahí que para ti es muy importante y tal, pues nosotros nos mandamos audios muchas veces de no sé qué amiga ha dicho, no sé qué cosa, esto igual puede funcionar para no sé qué insight y tal, porque lo suele hacer no sé qué persona. Entonces, bueno. Sí, también porque es importante, yo siempre lo pienso, que los publicistas o los publicitarios vivimos un poco en el micromundo de la publicidad donde pensamos, muchas veces nos equivocamos y pensamos que todo el mundo piensa como nosotros, sabe las mismas cosas que nosotros, lee lo mismo que nosotros y ve las mismas series y pues no es así. La mayoría de la gente no, nosotras por ejemplo que vivimos en Madrid, pues yo creo que Madrid es un micromundo y dentro del micromundo de Madrid está la agencia de publicidad, que es gente como muy cultureta, tal, pues la mayoría de la gente no es así. Entonces, cometemos un grave error si nos miramos solo a nosotros mismos desde nuestra perspectiva y pensamos que todo el mundo piensa así. Y no es verdad. Entonces, también os invito mucho a que cuando tengáis una idea, aparte de compartirla con vuestra, pues con la gente, con los creativos como vosotros, que la compartáis también con cualquier persona, porque al final quien va a ver el anuncio pues va a ser tu amiga, la de tu pueblo, y tu prima, la del otro. Entonces no nos equivoquemos tampoco en ese sentido, por eso es tan importante observar, porque bueno, pues no siempre la gente es como nosotros, ¿no? Y eso Sí, es un error de creativo que se ve muchísimo. y de ahí también el inicio de la charla, ¿no? De por qué nos gusta tanto democratizar la publicidad, la creatividad, porque nos parece como tan importante, ¿no? Que deje de ser un poco elitista, o sea, no solamente ya por eso, sino también por todo lo que acaba de decir Ana, o sea, que es lo mismo. Y bueno, luego también si os inspiráis estos días, ¿no? De confinamiento y tal, y sacáis ideas, ¿no? Alrededor del coronavirus y tal, que puede ser idea que os puede ayudar a vuestra carpeta o a que os conozcan porque os den difusión y tal, pues mola, mola. Estaría guay. Hay una frase de Beethoven que me gusta aplicarla en mi vida en general, que no, que si vas a romper el silencio, que sea para mejorarlo, ¿no? O sea, pues aplicarlo un poco a eso, ¿no? Si vas a romper el silencio, ¿no? Subiendo o compartiendo alguna campaña para el COVID-19, que sea para mejorarlo, ¿no? Que tú también tengas ese criterio y decir, vale, o sea, no voy a hacer por hacer porque quiero ser más creativo que nadie, sino porque de verdad esta pieza no mola, está guay, aporta a la gente y aporta lo que estoy contando y lo hago. ¿Cómo conquistar en la book party? Ahora esto también lo respondiera. Pues nada, disfrútate tu carpeta. O sea, nosotras cuando hemos estado también desde el lado de revisando carpetas, es importante, la verdad. Cuando estábamos también del lado de alumnas, nos lo decían, y lo hemos escuchado de muchos profes, creen en tus ideas, estás segura de tus ideas. Cuando la cuentas, tranquila, porque la vas a contar bien, porque son tus ideas, vas a estar segura de ellas y que se vea que estás ahí como, ¿no? Que evidentemente la conoces y sabes muy bien y estás fuerte y tal. Y es verdad, o sea, cuando tú también estás del otro punto de vista revisando carpetas, es que es verdad, o sea, se nota muchísimo. Se nota mucho cuando viene una dupla o una tripleta que están como, ¿sabes? No sé, que como que no tienen como ese desparpajo contando sus ideas porque están como más cohibidos, o parece que le da más miedo, o cualquier cosa, ¿no? Que a todo el mundo tenemos vergüenza, a todo el mundo nos pasa, pero al final llevas tanto tiempo trabajándola, o sea, llevas haciendo tu portfolio tanto tiempo, tantas semanas, tantos días, tantos meses, le has puesto tanta dedicación, que disfrútalo. O sea, disfruta ese momento, ponte, o sea, quédate seguro de tu trabajo, porque aunque alguien te diga, pues esa idea no me gusta, bueno, es que vas a encontrar un montón de opiniones. Va a haber un director creativo que te diga que no y otro en otra mesa que te diga que sí, o tres que te diga que no, y cuando vayas a la semana siguiente a una entrevista, enseñar tu carpeta, te van a decir que sí le gusta. Entonces, esto no es una ciencia. Así que tú estate seguro de tus ideas porque ya has trabajado con tus profesores o ya las has visto con tus compañeros, con tu dupla, y aprovecha ese momento y hazlo lo mejor que pueda, pues defendiéndola porque son tus ideas y te gustan. Y sobre todo no le deis al play sin más, porque es horrible, de verdad. Yo no sé si a mí me aburren mucho los case
Me parece que es también porque demuestran la síntesis del pensamiento y un case puede mejorar muchísimo una idea, pero que sobre todo sea para mejorarla. O sea, hay veces que me han contado una idea que está chulísima, luego me ponen el case y el case la tira totalmente. Entonces, para mí cuenta mucho más que contéis vuestra idea vosotros y Ahí la va voz. contéis súper bien, de puta madre, que la cuente un vídeo que la mayoría de veces pues no le hace justicia a vuestra idea. Entonces es súper importante que no digáis lo típico de, pues ponle el play. No, contar vuestra idea porque es vuestra y la vais a defender mejor. Y a mí me gusta también mucho, así como cosa que me gusta a mí, que traigan cosas físicas, porque es verdad que luego te quedas con eso, te lo llevas a casa y Es está verdad. muy guay. Nosotros ahora tenemos a unos becarios súper chulos que nos encantó. De hecho, no son becarios por esa vez. Nosotros revisamos su carpeta en el book party del año Brother. pasado de Brother y nos trajeron un librito muy guay que las dos lo tenemos en casa porque nos encanta, porque nos encantó la idea y lo tenemos en casa, ¿no? Y luego, por suerte, pues de repente trabajan con nosotras, ¿no? Y entonces, eso está Y genial. realmente cuando pasó 2 o 3 días y ya vuelves de la book party y vuelves a la agencia y tal y te pregunta, oye, ¿qué tal fue por allí? O hablas de eso y tal. No, o sea, es que hay tanta información que llega un momento y dices, espérate, no me acuerdo de todo, pero de lo que te has llevado algo, sí te acuerdas, porque lo tienes por ahí y dices, pues mira, era esto y tal, y entonces ayuda mucho. Luego, esta pregunta, ¿no? ¿Os tomáis bien que os cambien las ideas? Bueno, esto es, depende, ¿no? Sí o no. Yo estoy un poco en contra, bueno, estamos las dos bastante en contra de esto que se dice de el ego del creativo, que los creativos tenemos muchísimo ego y tal. Yo creo que al revés, jope, de repente tenemos ideas que las parimos, que nos encantan, que nos ha costado muchísimo llegar a ellas y mueren todo el rato. O sea, por lo menos en las agencias. Es verdad que cuando eres estudiante o las matas tú o las mata tu profesor, ¿no? Pero en las agencias las ideas mueren todo el rato y te tienes que desenamorar de ellas pues 800 veces, ¿no? Al año, aunque luego intentes rescatarlas una y otra vez para cada brief que sale, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en el ego del creativo. Creo que es casi un mecanismo de defensa para que, jope, cuando tú tienes una idea que te gusta muchísimo, como sabes que es tan vulnerable, que puede morir en cualquier momento por cualquier cosa, porque al cuenta no le gusta o porque tu director creativo no lo entiende o porque el cliente de repente ha decidido que no tiene presupuesto suficiente para hacerlo o que este año no va a hacer publicidad y ya está. Es casi un mecanismo de defensa de jope, de intentar defenderlo a muerte, ¿no? Porque esa idea es tuya y le tiene muchísimo cariño. Entonces, bueno, eh, cuando te cambian una idea, pues sí, depende, ¿no? A veces te la hacen mejor y entonces te vas contentísimo y dices, yo aquí me callo, genial, perfecto, me la han subido. Y cuando te la hacen peor, pues, o tú consideras que es peor, nosotras también nos hemos tenido que callar muchísimas veces porque tú piensas y sales del despacho y con la retaila de, madre mía, qué mierda, esto no mola, no sé qué, y te vas a la cama y al día siguiente piensas diferente, o sale la campaña y dices, joder, pues tenía razón, porque la gente que te está dando esos cambios, pues tiene muchísima más experiencia que tú y a veces no solo ve, o sea, ve más allá, ¿no? Ve la trascendencia que puede tener, que ve todo el panorama. Cuando tú estás viendo esto, mi idea mola, qué guay, es súper guay. Esa persona está viendo cómo va a funcionar en la sociedad, cómo va a funcionar para el cliente. Es como más, tiene mucho más expansión de la visión, ¿no? Entonces, bueno, el ego del creativo yo creo que es un poco mito. Es verdad que hay rockstars por ahí que se lo creen muchísimo, pero bueno, que yo creo que tenemos que lucharlo todo el rato con nuestras ideas una y otra vez y desenamorarnos todo el rato. Y bueno, luego también una Antes cosa también que pasa. comentábamos con esta pregunta, era que cuando eres trainee a veces es de las mejores cosas que te puede pasar, que cambien tu idea, porque significa o sea, que la cambien, o sea, un poco, o sea, no que se destruya, pero que sí que, oye, que te han cogido una idea, que ha gustado una idea que has contado tú, entonces van a trabajar en esa idea. Entonces, a veces cuando estás empezando puede ser algo muy bueno, que cojan una idea tuya y la cambien, pero sigue siendo parte de lo que decíamos antes, ¿no? De tus puntas. Y luego esto es una cosa que pasa sobre todo de estudiante y que seguramente os esté pasando muchísimo a todos vosotros, y es que tú no eres tu idea.
Entonces, muchas veces todos los nervios que tenemos a la hora de contar una idea o todas las inseguridades vienen porque creemos que nuestra idea se juzga como se nos juzgaría a nosotros, ¿no? Que si una idea te dicen que no es lo suficientemente inteligente, lo que te están diciendo es que tú no eres lo suficientemente inteligente. Que si esa idea no es lo suficientemente creativa, es que tú no eres suficientemente creativo. Esto es un problema que nos pasa a todos y bueno, a nosotras nos pasa también cuando llevamos quizás una racha en la que no hemos tenido tantas buenas ideas y tal, pero lo importante es que intentéis separaros totalmente de ese pensamiento. Las ideas son una cosa y tú eres otra, y cuando hagáis eso lo vais a... Primero, os va a molestar mucho menos que os tiren las ideas porque no lo vais a considerar un ataque directo a vosotros, que eso pasa mucho. Lo vais a considerar, pues bueno, a esta persona no le gusta esta idea, pues ya está. La publicidad es totalmente subjetiva. Hay veces que tendrán más razones de peso que otras y habrá veces que es porque simplemente pues no gusta, no encanta, no enamora y ya está. Entonces, bueno, cuanto antes discernáis entre lo que es vuestra idea, lo que sois vosotros, mejor os tomaréis todas estas cosas, que es bastante difícil lidiar con ello al principio, ¿no? Pero bueno, es cuestión de experiencia y de trabajarlo. Y eso, nada, cómo es trabajar en las ideas de otro, pues bueno, a veces es un poco rollo, porque da la sensación de que está ya todo hecho y a ver qué hago yo. Pero bueno, creo que hay que aportar siempre. A lo mejor lo que está hecho es la tele. Tú puedes aportar una acción, puedes aportar redes sociales, puedes aportar cuñas de radio, otras ejecuciones. Lo importante es que siempre tratéis de que algo que vaya en esa campaña sea vuestro y de que mejoréis la idea de esa persona. No se trata de, puf, me han dado esta idea que está ya hecha, ahora tengo que hacer el guión, no sé qué, qué rollo. No, Bueno, lo pues importante es haz que lo metáis esas tuyo. cuñas en carpeta, claro. Claro, haz lo tuyo, hazte, siéntete orgulloso, piensa un ejemplo, a lo mejor piensas ese ejemplo y ese va a ser el ejemplo de la campaña. Puede ser una de las ejecuciones de la televisión y eso se te ha ocurrido a ti. O pues eso, una cuña de radio, una acción, cualquier cosa que tengáis que pensar de otra idea, que es verdad que pasa mucho cuando sois estudiantes y trainees, que tienes que pues, ¿no? participar de la idea de tu director creativo, intentar siempre buscar la manera de pensar otras cosas. Y da igual si luego a lo mejor, imaginaos que han pedido una tele y a vosotros os ocurre una acción. Da igual presentársela a vuestro director creativo, presentársela igual y pensarla igual, aunque os han pedido solo una tele. Vosotros tenéis que intentar colar ahí cualquier cosa. Sois una metralleta intentando darle a algo. Entonces, intentar hacerlo porque de repente esas cosas salen y quizás tenéis una acción en carpeta. Entonces, bueno, nunca dejéis de insistir. Y aquí, ¿cuál es vuestra relación con estrategia y cuentas? Buena, la verdad es que tenemos muy buena relación personal, incluso de amistad, con cuentas y con estrategia. Y aquí hago la broma de con los buenos cuentas y los buenos planners, porque como todo, y ellos pensarán también que hay buenos creativos y malos creativos, pero Claro. un cuentas tiene que aportar, tiene que defender tu idea frente a un cliente, la tiene que defender a muerte, tiene que apoyar siempre a la agencia. Un buen cuentas debería ir con la agencia siempre y mediar para conseguir los intereses de la agencia y no al revés. Y un buen planner te hace una campaña así, así. Entonces, para mí la relación es buena. Bueno, con esos buenos cuentas, buenos estrategas. También un cuentas te puede hacer que te quedes en la agencia si de Eso repente es. te considera imprescindible. Si cree que aportas muchísimo a su marca y que para su marca le viene genial, pues va a ser tu aliado y te va a ayudar a quedarte en la agencia. Y nada, nosotras tenemos un poco de fama de cabezotas entre los cuentas, que también, claro, pues nos critican igual que nosotros les criticamos a ellos. Y nada, tenemos que fama de cabezotas, pero es que es lo que hay que ser, porque hay que defender las ideas a muerte. Y bueno, simplemente como consejo, es verdad que mucha gente tiene muy mala experiencia con los cuentas porque les lían, les embarronan y no pasan por nadie y les piden directamente el trabajo O a sea, ellos. cuando eres trainee. Cuando eres trainee, llegan y te dicen, esto hazlo tú y no se lo consulta a nadie. Y tú como trainee que eres, pues te da cosa decir que no, no sabes a quién decírselo y entonces al final pues te acabas comiendo el marrón y nadie sabe que tú estás trabajando en eso. Entonces, bueno, buscar siempre vuestro cortafuegos, que será esa persona a la que podéis acudir cuando os están mandando trabajo, simplemente para incluso mantenerle informado, ¿no? Porque lo mismo no saben qué estás haciendo y tú podrías estar haciendo otros briefs o otras cosas. Entonces, bueno, encontrar un cortafuegos
es bastante imprescindible en las agencias donde hay mucha metralla. Suele ser tu tutor. O en nuestro caso, por ejemplo, también era Conchi, que es la encargada de tráfico y de gestionar todo el trabajo. Era también nuestro Sí, cortafuegos. vale. Perdón, es que estoy leyendo también las preguntas que están haciendo Ah, por yo no la he leído preguntas y todavía. respuestas. Ah, vale. Ahora os contestamos. ¿Le damos importancia a los festivales? Nosotras la verdad es que no. En todos los sitios a los que hemos ido de entrevistas de trabajo no le dan ninguna importancia a los festivales. Y Es nosotros mismos mentira. cuando hemos visto pero nosotros mismos cuando hemos visto carpeta, no le damos importancia si tiene... No, no, a ver, le damos mm, importancia a que sea una buena idea. Lo que claro. pasa es que es verdad que la industria sí que le da importancia a los festivales, pero no de estudiantes, hablamos ya cuando estás en una agencia. La industria le da muchísima importancia a los festivales, aunque digan que no, es la realidad. Por eso todos los creativos intentamos tener piezas premiadas en el portfolio, no por tenerlas y ya está, porque a mí me da igual tener, o sea, quiero decir, no me voy a llevar la estatuilla a casa, se va a quedar la agencia, entonces me da igual, pero obviamente me va a ayudar a que me suban el sueldo y a que me cambien de puesto. Y eso es así, digan lo que digan muchos directores generales de agencias. No es verdad que no importe. A ver, perdón, sigo. Bueno, ¿y qué es lo que más valoramos cuando trabajamos con un arte? ¿Qué habilidades básicas debe tener? Bueno, nosotros somos dos copies, así que nos encantan los artes y les admiramos muchísimo. Yo sobre todo es que sé, por ejemplo, manejar todas las herramientas que sabe manejar un arte, pero les admiro muchísimo porque me parece que tienen una visión del mundo totalmente diferente a la que nosotros podemos tener, ¿no? Nosotros los tenemos con las letras y con las palabras y ellos los tienen con el espacio y las cosas. Entonces, bueno, lo que más nos gusta en un arte es que sepa conceptualizar las ideas en arte, es decir, eso no es que pongo esta frase bonita y ya está, porque yo creo que es bonito así y le pongo el azul porque me gusta el azul, no, porque realmente todo lo que haga visualmente tenga sentido con la idea que está creando, ¿no? Y eso creo que es una cosa que saben hacer los muy buenos artes. Estuvimos en una charla hace 4 o 5 años en el Sol, bueno, en el Sol o en el El CEC, no nos CC, acordamos bien, el CC. y vimos a un director de arte que se llama Paul Belfort, que nos encantó la charla porque joder, es que el tío decía, tenía una, no me acuerdo exactamente bien cómo era, pero era como que tenía que hacer una cosa para un agua y entonces se me ocurrió coger la tipografía y en vez de hacer la tipografía yo con un programa y hacer textura agua, tal, no sé qué, lo que cogí fue el papel y lo metí debajo del agua y le hice unas fotos y lo hizo manualmente. Entonces esa visión de cómo hacer las cosas para que estéticamente todo tenga un sentido con la campaña, a mí me dejó, me explotó la cabeza, vamos. Entonces creo que eso es lo que tiene que hacer un buen arte. No tanto que sea bonito, que obviamente también te digo que tiene que ver mucho también con la agencia con la que acabes, ¿no? Si le da importancia a eso o simplemente a que esté bonito y tal. Pero creo que lo magnífico ahí es decir, joder, ¿qué sentido tiene esto? Y han hecho esto por esto. Entonces para nosotras es lo más Sí, importante. nosotros los admiramos muchísimo también directamente a nivel, ¿no? de los artes de Macán, porque como hacer algo que nosotros nos manejamos, trabajar con un arte es como un plus y es algo que hace la idea ¡pum! Y es genial trabajar también con un arte. En este sentido, alguien nos hace una pregunta que es ¿cómo hace un diseñador que tiene varios años ejerciendo diseño pero quiere cambiar hacia la área creativa? Pues aquí necesitaríamos saber un poco más, por lo menos, pues no sé, si estás en una agencia creativa que te permite hacer ese cambio dentro de la propia agencia. Sí, ve un O, poco tu portfolio, ¿no? Cómo es el portfolio sí, tuyo ahora mismo, cómo lo tienes, si necesitas, si ves que necesitas, pues eso de un poco de curso un poco más rápido para darle un poco ese empujón creativo, o si a través de, si puedes permitirte también como unas prácticas en una agencia en la que sabes que puede darle directamente ese empujón creativo con tus piezas, o depende también un poco justo tu situación, si quieres decirnos algo más. sí, lo bueno yo creo que tienes las herramientas de ejecutar las ideas, que seguro que lo haces de puta madre porque si eres diseñador
pues sabrás un montón de esto. Entonces, si tienes la capacidad de diseñar una idea y tienes una muy buena idea, pues estás en el momento perfecto de hacer un portfolio. Si no lo tienes todavía ya creativo, pues de llevarlo hacia la creatividad con todas las herramientas que tienes. Y bueno, ¿jugáis al Fortnite? Sí, hemos jugado, ahora ya no porque está pasado de moda. ¿Cómo lidian con esos subidones y bajones en el ego, sabiendo que hoy están re arriba con tus ideas y que mañana puedes tener un bloqueo total? Pues así, la semana, hay días que puedes llegar a casa llorando y otro día que te crees que eres, no sé. Es una montaña rusa. Mira, es que no podemos decir otra cosa. Básicamente nos pasa todo el rato. Yo hay veces que quiero dejar la publicidad una semana y a la semana siguiente estoy porque nos ha salido una idea, nos la han comprado y estoy haciendo así en mi casa porque estoy súper contenta. Sí. Pero otras semanas estoy queriendo desaparecer de la agencia y es lo bonito que tiene, ¿no? En otro trabajo estás harto y no va a cambiar nada y vas a estar harto siempre. Aquí estás harto un día y al día siguiente estás increíblemente feliz. Es Es que algo eso bonito. es lo que mola, es tan vivo, cambia tanto, depende del año, depende de la época, depende de todo, o sea, se ejerce el trabajo de una manera u otra, que al final también tú eres un poco así, ¿no? Que de repente tienes un momento que estás, que no hay nada, que al final siempre te llega el momento que tú dices, vale, es que todo ha compensado, ¿sabes? Puedo llevarme una semana fatal pensando, no valgo para esto, si no me sale nada, si no se me ocurre nada más, y en el momento que llega la idea, que sale y que se está haciendo, que se va a producir, compensa como todo lo anterior porque lo vives de una manera, por lo menos en mi caso, que como que la verdad es que te gusta y te llena. Entonces todo lo demás que has sufrido se te olvida muy rápido. Luego, alguna más, otra pregunta y luego seguimos contestando. Eh, a ver, ¿creen que se tienen las mismas oportunidades para entrar en una agencia formándote online o de forma presencial? Nosotras hemos estado dando clases ahora de manera online a través de Brother y bueno, a ver, nosotros hemos dado las clases normales, es verdad que es un poco más complicado a la hora de crear duplas, sobre todo, y pensar en duplas con personas que no conoces. Creo que a la hora de pensar solo es lo mismo y de pensar, y si ya tienes tu dupla, hacer algo de manera online, creo que puede ser muy similar a hacerlo presencial, pero cuando no tienes una dupla y tienes que encontrarla, pues es un poco más complicado, la Claro. verdad que sí. Yo, por Pero ejemplo, bueno, estos días teletrabajando con Ana y tal, yo personalmente no siento que me haya costado tanto trabajar con ella, pero claro, porque ya la conozco. Entonces, y nosotras ya el teletrabajo ya lo hacíamos cuando estudiábamos porque nos conectábamos todos los domingos. Entonces, es una cosa que ya también lo veníamos como trabajado. Entonces, bueno, si tuviese que hacer ahora un curso online desde la universidad o de una escuela y tal, sobre todo a la hora de hacer duplas, sí, es que eso es lo más complicado, porque al final es verdad que lo que te cuenten y tal y todo, bueno, se puede hacer, no es lo mismo, se pierde muchísimo, pero se podría dar las clases así. Lo único que es verdad que a la hora de pensar ideas y contarlas y luego también cuando tienes que enseñársela a directores creativos y hacer todo eso, ahí creo que como lo presencial, nada. es que creo que también es, pero porque creo que es un bloqueo de nosotros mismos, ¿eh? O sea, yo lo que creo también es que es difícil pensar así porque nosotros mismos nos cohibimos pensando. O sea, no porque haya, o sea, realmente la comunicación es fluida cuando pues trabajas con otra persona, aunque estés por internet, pues es fluida. O sea, yo no tengo ningún problema para pensar con María así. Pero es verdad que te cohibes si no conoces a la otra persona. Claro. Si podéis superar eso, creo que lo podéis superar todo. No, las ideas no van a ser mejores y peores, simplemente es cómo os comuniquéis Mm. entre vosotros. Nosotros que también ya tenemos la confianza para poder estar perfectamente, no sé, 3 horas, una hora calladas por Skype o por donde sea y no pasa nada. O sea, no sé si con alguien que no conoces, esa hora en la que estás callada porque estás ahí pensando todavía o de repente estás mirando algo en internet y tal, no sé, ¿sabes? No sé cómo la otra persona se lo puede tomar. Nosotras como ya conocemos nuestro modo de trabajar y sabemos que también es un poco así, que de repente nos podemos quedar callados un rato y de repente una habla y tal y no pasa nada, seguimos como juntas, lo llevamos bien en ese sentido, pero claro, es que es lo que dice Ana. Primero es superar la barrera de la dupla. Claro,
Pero bueno, se puede conseguir si decís, mira, da igual, si no hablas en una hora no pasa nada, o sea, yo qué sé, como... Sí, quedar antes para charlar. Nosotros también con los alumnos este año hemos intentado, pero el año pasado hicimos clase y este otra vez, y hemos intentado también hacer las clases un poco más, no las clases todo, pero siempre tenemos un rato como de conocernos y de que ellos nos pregunten cosas, preguntarle un poco, entre comillas, por su vida privada, de bueno, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Y trabajabas? Y no, y tal, y porque creo que así no, si ya es ya fría la situación de hacerlo por videollamada, si encima tampoco intentamos crear como un poco ese buen rollo y conocernos un poco y sabéis quiénes somos, pues es aún más complicado. Entonces, bueno, podéis también como quedar antes y charlar y tomar algo por videollamada y antes de empezar a trabajar. Vale, seguimos, luego contestamos al resto de preguntas, que Vale, hay esto algunas más. también la respondía tú, la de los Ah, consejos. vale, consejos para los que terminan este año el grado en Publi, dentro del contexto actual. Bueno, nosotras cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos de trainees había una crisis, acababa de estallar aquí la crisis en España, en Macan llevaban sin contratar a gente años y esto en referencia a lo del contexto actual. Bueno, el contexto actual, la verdad, ninguno sabemos la trascendencia que va a tener esto a nivel económico en las agencias. Nosotras por el momento seguimos trabajando, es decir, Macan no ha parado su volumen de trabajo y va a llegar bastante. Entonces, imaginamos que en el resto de agencias pues va a ser un poco igual, sobre todo aquellas que lleven marcas como grandes que no pueden permitirse parar, ¿no? Entonces, bueno, dentro del contexto actual, pues todavía no lo sabemos. Lo que sabemos es que tenéis que seguir formándoos, porque bueno, aquí poníamos este chart de. También había una pregunta antes que nos llegaba por hace poco, que era que si estudiaba carrera de publicidad o directamente un curso de creatividad, ¿no? Entonces, esta diapositiva no nos sirve mucho porque hay muchísimos directores creativos sin carreras. Yo no tengo terminada la carrera, por ejemplo. Tenemos amigas que estudiaron ADE, Otra cosa, que ahora son directoras de arte, copy o que arte. llegaron de FP de fotografía, ingenieros que ahora son copies, artes que eran de económicas y tal. O sea, en realidad lo que te tienes que formar es en este mundillo de la creatividad, que es todo lo que decíamos antes de cosas que deberías saber, ¿no? Entonces, nuestros consejos son, pues eso, ¿no? Seguir formándote en otras cosas, en cosas que vengan más, que tengan más, pues si es en curso, por ejemplo, doméstica, es una página web que ofrece cursos muy baratos que están súper bien y que os animo a todos a que los hagáis. Bueno, no solo de esa página, sino de las miles que habrá para formarse, hacer vuestro portfolio, aprovechar. Si ahora hay un poco de bajón en el mundo de la publicidad y tal, pues intentar tener más tiempo para hacer un portfolio que llame más la atención. También os digo una cosa, esta situación, si es tan grave, lo que demandará, aunque es una pena, es mano de obra barata en el futuro y al final, pues bueno, se tirará mucho de recursos de becarios, de juniors, de cosas así, ¿no? Transcribir para nosotras es un ejercicio que os recomendamos siempre en nuestras clases, que es que cojáis anuncios y los transcribáis para que veáis el esquema que tiene y cómo se escribe y cómo se puede llegar a dar, cómo se puede llegar a escribir ese anuncio, Nosotros transcribirlo. nos pasó que cuando llegamos a, ¿no? de becarios nunca habíamos escrito un guión de publicidad y nunca habíamos escrito una cuña. Habíamos pensado ideas de board, como de festivales, para case y tal, pero nunca nos habíamos enfrentado a un guión de verdad, con su cierre, a unas cuñas de radio de 20 segundos, jamás. Entonces hacíamos eso, o sea, cogíamos anuncios y que nos gustaba y los transcribíamos con el cierre, con el concepto, como entraba, como si fuese la sintaxis de lengua, intentábamos ahí como analizarlo y con las cuñas de radio igual, las transcribíamos todas para ver un poco cómo era ese copy. Y luego mirar referencias de miles de páginas web que existen de publicidad. Y si no, en YouTube ponéis Winners Cannes 2019 y os veis todo lo que hay. Y presentaros a festivales de estudiantes o coger los briefs de festivales de estudiantes de otros años y los resolvéis. Y también muy buen ejercicio para los que todavía no sepáis muy bien cómo van las piezas de portfolio, cómo deberían ser, cómo es un case, que igual no lo sabéis. Pues os cogéis los festivales de publicidad, os metéis en la web de estos festivales y veis los ganadores y de estudiantes y veis los casos que han hecho y cuál era el brief. E intentáis
hacer un esquema en vuestra cabeza de cómo han llegado a esa idea con el brief que tenían. Y vais a ver que de un mismo brief salen 800 ideas diferentes, cada uno de estudiantes diferentes. Una manera de aprender que podéis hacer todos en casa durante la pandemia de COVID y cuando no haya tampoco. Vale. Luego también nos preguntan, ¿no?, qué es lo que más nos gusta de la publicidad. Y las dos coincidimos, lo que más nos gusta es aprender. Que es un poco casi media charla, ¿no? Esto está todo el tiempo como formándote, ¿no? De aprender también por ti mismo, gracias a internet y de todo lo que puedes ir viendo, o de charlas que desde escuelas como Brother, que nosotros también hemos ido a charlas haciendo en plan, sin ser estudiante ni nada, porque queríamos aprender a ser creativos, charlas en museo que hay un montón, en charlas en todos los festivales de publicidad, o sea, nos encanta estar aprendiendo todo el rato porque al final, cuando te dan un brief de algo, de un producto, una marca, aprendes de eso. O sea, si te dan un brief, por ejemplo, pues eso, de plan de pensiones, aprendes de economía y de planes de pensiones, y eso a nosotras nos encanta. O te dan un brief de algo de deporte y aprendes de ese futbolista, o del tenis, o te dan un brief de cocinas y sabes cómo es reformar una cocina, o del cáncer de mama y te conoces la enfermedad, y al final como que vas un poco ahí aprendiendo un poquito de todo. Eres como una especie de mini experto de lo que es ese producto, esa marca, ¿no?, que tienes que contar y comunicar, pero a la misma vez, ¿no?, eres como una meroteca que sabe un poquito de todo. Pero también nos pasa que eres un poquito maestro liendre, ¿no? Que de todo sabe, de todo aprende, ¿cómo era? De todo sabe, pero de nada Entiende. entiende. Pues eso somos un poco los creativos a veces, que tenemos como tantos briefs, pero claro, no te dedicas 3 años al brief del plan de pensiones, estás un mes, 2 meses, 2 semanas, una. Entonces, bueno, hay un poco de eso. Es lo que más nos gusta. Y lo que menos nos gusta de la publicidad, pues es que es una pena, pero es una profesión en la que no te jubilas y esto es una cosa que hay que tener, que es verdad, que está ahí, o sea, no pasa nada. También es una cosa positiva, quiero decir, hay en otras profesiones que sabes que vas a estar toda la vida ahí y es un rollo. Esta profesión, la realidad es que te vas a tener que reinventar muchas veces en tu vida para poder seguir en este sector, porque es así. Es muy competitivo, la publicidad va con la sociedad y entonces tú tienes que estar todo el rato en esa sociedad metido y hay gente, pues que hay un momento de la vida, ¿no?, que ya no está tan metido no metido en la sociedad, o sea, todos somos la sociedad, pero a lo mejor no sabe del target al que quiere dirigirse una marca. Y bueno, muchas veces, y lo que tenéis que tener ya en la cabeza para siempre es el plan B de la Hmm. publicidad, que es, bueno, ¿qué quiero hacer Cada uno cuando, tiene uno, ¿no? cuando la publicidad ya no sea mi Cuando me profesión? echen de aquí por la edad. Entonces, bueno, es una cosa que a mí casi me parece positivo, es verdad. Yo el otro día, pero bueno, para que veáis, yo qué sé, el otro día yo estaba viendo las pruebas físicas de las oposiciones de Policía Nacional. Pues yo qué sé, porque por si acaso, ¿no? Y está bien. Y Bueno, de hecho, de haber tirado esas 4 horas leyendo cómo son las oposiciones de Policía Nacional, pues quizás mañana me llega un brief y me sé todas las pruebas físicas que hace la policía. Entonces, bueno, nada, es simplemente una cosa que está ahí en la publicidad, es así. Quizás cambie algún día también y bueno, pero es lo que hay. ¿qué consejos le darías a alguien que no tiene experiencia para empezar a trabajar en una agencia? Bueno, todo lo que hemos estado viendo, y luego esto es una frase de Matías y Miki, que eran los que contábamos al principio, que estaban antes en la agencia que nosotros, estaban de junior, que habían acabado de empezar y tal, y ellos son muy profesores con todos sus trainings y tal, y siempre le dice a todos la misma frase, que eres parte del mobiliario, eres una planta, no son como ahí muy duros, muy sargentos los dos. Y es verdad, o sea, si no te mueves, si no te levantas, si no vas, si no cuentas, si no te presentas, si no te integras, o sea, pasa eso, estás ahí, lo que dice también Ana al principio, te has ido y nadie se acuerda de ti, en plan, pero estaba esta persona aquí. No es lo mismo que si te va a ir, era como, pero ¿cómo se va a ir no sé quién? No se puede ir, no puede ser su último día. Entonces es un poco la frase de Matías. Y bueno, pero eso tiene también algo positivo, que a la misma vez que eres una planta y nadie espera nada de ti, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por eso mismo, porque nadie espera nada de ti, entonces lo mínimo que hagas va a molar, va a sorprender, y como esperan puntas, si no esperan grandes campañas de ti, esperan que tengas buenas ideas para poder trabajar en ellas, pero no que estén súper bajadas, pues cualquier cosa que esté bien pensada y que tal que diga, pues puede sorprender.
Y bueno, y luego esto, ¿no? Dentro de cómo nos gustaría que os tomarais, bueno, o no, o sea, como nosotros no lo tomamos, si los que tomas sí, sí, si no, no, pero lo que nosotras no tomamos es trabajar gratis y empezar unas prácticas sin nada de dinero después de estudiar y de estar tanto tiempo y de venir de otra ciudad y todo eso, pues nosotros no lo tomamos como una venganza, básicamente, como, bueno, no me van a pagar a mí, pero van a pagar mis ideas. Voy a intentar que todo el tiempo que yo esté aquí voy a trabajar muchísimo y me voy a esforzar mucho para que todo el dinero que no me den a mí me lo den en mis ideas. Y yo por lo menos me llevo un portfolio que al final se puede traducir en dinero. O sea, a lo mejor esa agencia no te coge, no te lo da, o sí, pero te vas a otra agencia, tienes un portfolio que puedes compartir en otra entrevista y puedes enseñar en el que tienes un trabajo real, y cuando tienes trabajo real, al final es mucho más fácil ese salto, evidentemente, de trainee a junior, y ahí es más fácil que ya empieces a cobrar una nómina, ¿no? Recibir un dinero mensual con el que puedas vivir y sobrevivir como una persona, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros fue importante, nos lo tomamos un poco así, como bueno, aquí no nos están dando dinero y vamos a estar 6, 9 meses sin cobrar nada, pero bueno, me lo voy a cobrar por otro lado, ¿no? Que con mi carpeta, intentando que todo el trabajo que yo haga aquí, todo el tiempo y horas que le estoy echando, me lo pueda llevar luego en ideas producidas para mi portfolio, ideas reales. Y bueno, esto, nada, era un poco cosas que nosotras seguimos haciendo también a día de hoy, que también hacíamos muy al principio, ¿no? De ver cómo escriben los demás, ¿no? Pedirle a otros copy de la agencia, aún lo hacemos con guiones que nos gustan mucho, que nos lo pasen, ¿no? Con un spot que nos gusta, oye, a tu compi, ¿me pasa ese guión? Quiero verlo. Quiero ver cómo esa idea que estoy viendo aquí en la tele, en mi pantalla de ordenador, se escribió. Quiero ver todo eso. Y en arte igual, sentarte al lado de un director de arte y ver la referencia que ha buscado, de dónde la ha sacado, cómo lo maneja, y las dos cosas. O sea, aunque no seamos arte, es fundamental también no tener esa... Eres creativo, ¿sabes? O sea, da igual, arte o copy, tienes que tener también esa capacidad, esa visión, o esos tintes por lo menos dentro de la dirección de arte, si no la dominas tanto de no sé tampoco, de no saber nada de ese aspecto. Y bueno, uno de los consejos. Vale, ahora vamos a hacer preguntas así muy rápidas. También nos vamos a contar a las preguntas y respuestas que nos habéis hecho. En este sentido, también por aquí había otra persona que nos ¿Le doy a preguntaba preguntas y también por respuestas las ya? duplas. Espera, no, porque con esas... Vale. Vale, mira, por ejemplo, es que nos hacen la misma pregunta. ¿Existe algún caso de alguien que haya entrado a trabajar en vuestra agencia sin dupla? Y nos preguntan, soy copy. Mi pregunta es si creéis que es posible entrar a una agencia por tu cuenta o solo suelen buscar duplas. En nuestra agencia han entrado personas sin dupla y de hecho muchas veces se buscan solo personas solas, pues porque son sustituciones de otras personas que se han ido. Y bueno, o sea, hay agencias que hay muchos copies y necesitan más artes, y que hay muchos artes y de repente necesitan más copies, y si vosotros enviáis el portfolio o vais de prácticas, pues podéis encontrar quizás un hueco mucho más fácil que una dupla. ¿No, María? Sí, 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 nosotras hemos visto, desde que nosotros estamos en Macán, hemos visto la mitad, mitad y mitad, o sea, de duplas que al final consiguieron quedarse y de creativos solo que se han quedado. Lo importante es también un poco lo que decíamos también un poco al inicio, que tú lleves el mismo ritmo, o sea, que tu dupla y tú lleves el mismo ritmo, o sea, que habléis antes y decir, mira, yo, este es mi plan, o sea, yo si me quiero quedar aquí, quiero un tal, o no, mira, que yo también tengo otras movidas en mi cabeza y otras cosas que quiero hacer, o yo dentro de un mes quiero irme a otra ciudad a hacer práctica y yo me lo tomo de otra manera. Es importante que con la dupla que estás trabajando, si entras en dupla, llevéis el mismo rollo, tengáis el mismo objetivo y marquéis las mismas Metas. metas Sí. para conseguirlo. Y si no, casi que es mejor que entres solo. Entonces, depende un poco de Ah. eso. Nosotros lo hemos visto mitad y mitad. Así Sí, aquí que... también nos preguntan por las triplas. Las triplas, la verdad es que nosotras lo muy intentamos, porque siendo complicado. dos copies, pues... O sea, yo creo que cuando estás estudiando y haciendo portfolio no va mal, va bien, porque nosotras cuando estábamos de tripla en escuela, creo que es mejor quizás que en agencia, porque en agencia, no sé, también rinde menos, evidentemente, ese trabajo de que se hagan 3 personas, para al final son 3 sueldos, ¿no? Rinde menos. Pero en escuela quizás sí que es un poco mejor y en el trabajo quizás para lo es más complicado, quizás. Es muy complicado. O sea, lo que pueden Sí. hacer es que dentro de la agencia te junten con más personas. Nosotras hemos trabajado briefs en tripleta, pero que te contraten tres es, bueno, yo Eso sí diría que es que imposible. yo no lo he visto nunca, pero vamos, Sí, hay muchas cosas. Lo que sí es verdad que a veces que nos ha pasado viendo portfolios de estudiantes y tal, es que cuando hay tripletas,
estás viendo todo el tiempo las mismas piezas, pasa mucho, se repiten. Como ha habido 3 personas o 4 personas en el grupo, entonces lo lleva 3 personas que a lo mejor no están juntos enseñándote la carpeta en las book parties y todo eso, entonces estás viendo la misma pieza pues 3 veces casi a veces, entonces, bueno, no, tampoco creo que es muy ventajoso ir a una book party de tripleta, mi opinión personal. Otra pregunta, que esta nos la han hecho hace un montón de tiempo. ¿Creáis vosotras mismas las piezas en Photoshop Illustrator o simplemente hacéis boceto y el departamento creativo lo finaliza? Bueno, a ver, siendo 2 copies es muy complicado. Algunas cosas sí que las hemos hecho nosotras. Bueno, tenemos la suerte de que, bueno, la suerte o no, yo a veces pienso que eso es un hándicap que se nos ha puesto, pero todo el tiempo que nosotras no invertimos en hacer la ejecución del arte, o sea, dedicamos a escribir otras cosas y a pensar en otros briefs, entonces no es que estemos así de brazos cruzados esperando a que alguien nos haga una pieza o no, intentamos también aportar un montón, entonces muchas veces hacemos el boceto, otras tantas veces hemos hecho la pieza final y muchas otras veces pues nos han puesto, nos han ayudado y un director de arte o alguien así nos ha ayudado a hacer la campaña, ¿no? Y son todos buenísimos y son unos cracks, la Sí, verdad. cuando estábamos estudiando, que ahí era aún más complicado, que no contabas con todo lo que es, ¿no? Un mecanismo como Macan, una agencia con tantos directores de arte y tal, hicimos una cosa que como todo el mundo nos decía que nos separásemos, que no fuésemos juntas a ninguna agencia, que jamás nos iban a contratar 2 copies, que eso no pasaba y tal, pues nosotros nos hicimos, pasamos nuestro portfolio a un Word. Dijimos, bueno, nuestra debilidad es que somos 2 copies y nadie nos va a contratar por eso, pues vamos a intentar, ¿no? Como convertirlo en una fortaleza y nos hicimos, echamos ahí como un poco de valor y nos hicimos el portfolio en Word, un Word interactivo, en Comic Sans. Todas las piezas las pasamos a Word, o sea, como si estuviesen descritas y todo como ahí, como bocetado, con líneas y tal. Y la verdad es que fue guay, o sea, no fue guay con eso, pero también, también nos estábamos en otra posición, ya estábamos haciendo práctica, no nos lo jugábamos todo a enseñar un portfolio sin dirección de arte. Ya Claro. estábamos en una agencia currando, entonces no, también no lo podíamos permitir en ese sentido. Si no estás en una agencia currando y todas las cartas las pones a tu portfolio, pues bueno, puede ser una más que tienes ahí, pero a lo mejor es un rollo para un director creativo ver todo tu portfolio así. Esta pregunta que yo imagino que a muchos os interesará, ¿el salario de la profesión compensa el esfuerzo? A ver, os vais a hartar de oír, como nosotras, que la época dorada de la publicidad, la gente se hacía unos viajes, nos llevaban a toda la agencia en fin de año a Hawái, yo qué sé, os vais a hartar y es como, no me lo cuentes porque a mí esas cosas no me pasan, ¿no? Y no O, lo vamos a vivir. o agencias de publicidad que pagaban los premios de los festivales en metálico a la gente que había tenido la idea, ¿no? Bueno, pues eso ya es la realidad, la época dorada de la publicidad pasó y se fue y creo que con lo que está viniendo ahora, ¿no? Pues menos. Pero bueno, obviamente es un trabajo muy gratificante, no estás poniendo, no es un trabajo mecánico, o sea, te lo estás pasando bien, te diviertes. Por eso, cuando elijáis una agencia, elegid una que realmente queráis estar, querer trabajar con la gente con la que está allí, porque vais a pasar muchísimas horas. Os compensará más o menos el salario que cobréis, porque hay en agencias que se cobra mejor que en otras. Es verdad que es un negocio que es un poco más precario que antes, porque se cobraban muy bien en publicidad hace unos años y esperemos que vuelva otra vez a ese punto, ¿no? Pero bueno, es que tiene una cosa muy gratificante también. También hay que ser consciente de que están mejorando mucho las condiciones laborales de la publicidad. O sea, antes quizás la gente no aguantaba tanto en este mundillo. Bueno, nosotras mismas tenemos muchísimos amigos que empezaron a currar en Lo agencia dejaron. y lo dejaron. Porque claro, si no te compensa económicamente y trabajas tantas horas, pues hay un momento que dices, pues ya está, aquí chao. Pero es verdad que las condiciones laborales están mejorando muchísimo, entonces bueno, como que se está equiparando un poco, ¿no? Si antes compensaba porque se cobraban unos sueldos muy altos, pues ahora compensa también porque se está equiparando a que se tiene una mejor calidad de vida y aparte pues es un trabajo que te lo pasas muy bien, muy gratificante Sí. y haces las cosas que a ti te gustan. A ver, al final es eso que dicen también como de salario emocional, que no sé si está bien o mal, pero
pues de momento para nosotras por lo menos lo tiene, porque nos lo pasamos bien y es algo que no entras aquí para ser un teórico de nada, ni tenemos que ser teórico de nada, es un trabajo que experimentas, que te ríe, que te divierte y las ideas que más te gustan y que mejores salen y tal, son ideas con las que te has divertido y te las has pasado bien. Y eso es súper importante y no hay que perderlo, porque nosotras desde la escuela nos reíamos un montón juntas y intentamos seguir riéndonos juntas y incluso en los momentos más duros, ¿sabes? Intentamos que se nos borre y se nos borra y nos quedamos siempre con lo bueno y yo lo pienso y digo, bueno, o sea, trabajo con una persona que es mi amiga y que me llevo súper bien con ella, que estamos aquí sentada en un sofá pensando, debatiendo sobre un tema y pensando sobre un tema, apuntando nuestras ideas en un cuaderno y nos pagan por eso, entonces no estamos en ninguna mina, ¿sabes? En plan ahí picando piedra, entonces ya partiendo de esa base, pues bueno, está bien. Vale, vamos a seguir. Vamos a intentar un poco más rápida, pues son las Sí, siete y ¿no? Que ya es un media poco tarde hoy. y entendemos que nos apetece estar aquí ya. Entonces, bueno, a ver, ¿Le voy doy a leer. a Voy a preguntas y leer. respuestas o cómo? A ver. Voy a dejar de compartir Vale. pantalla ya entonces, ¿no? Y le voy a Bueno, dar no sé preguntas y si de aquí respuestas. hay alguna otra pregunta que... Sí, yo creo que hemos contestado todo, ¿no? Ah, cuando tenéis que publicitar un producto, la cabe, el Ah, cliente os sí. envía una muestra. Ah, No. no. No sabemos si en otra agencia enviará muchas cosas, pero a nosotros por lo menos nos llega. Una vez probamos unas pizzas de Campofrío, estaban por ahí, pero no sabemos probar. Luego una Fanta Mezzo que era con Coca-Cola, nos llegó, pero ya cuando ya salió la campaña. Lo que sí nosotras, pero porque somos un poco friki, nosotras solemos consumir el producto que estamos trabajando. O sea, si estamos con brie de Coca-Cola o en vacancia de Coca-Cola, yo compro Coca-Cola en mi casa, no compro Pepsi, pero porque al final me gusta un poco también, no sé, conocer la marca con las que trabajamos y formar parte de ella, pero eso es algo totalmente personal. O sea, muestras no nos llegan ni descuentos ni cosas de esas. Vale, hola, estoy terminando la carrera y no sé si quiero ser copy o arte. ¿Vosotras siempre supisteis el camino que queríais tomar o durante vuestra formación a la universidad o escuela? Gracias. Bueno, yo me metí a estudiar pensando que quería ser arte. Tuve una un poco mala experiencia porque no sé, creo que no me informaron bien de, de de lo que podía llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que daros un consejo es que las referencias están ahí para que las cojáis y las veáis y intentéis formaros un criterio, porque yo cuando me metí en la escuela y decidí ser arte, pensaba que todo originalmente tenía que salir de mi cabeza, o sea, cualquier cosa que se me ocurriese no, quiero decir, yo no veía referencias, es que ni siquiera sabía qué blogs de publicidad tenía que ver para ver referencias. Entonces, pues claro, me salían cosas que realmente no tenían mucho sentido. Si no tenía nociones y no veía referencias, pues todo me salía feo, ¿no? Entonces, bueno, por eso cambié, bueno, aparte de porque me gusta muchísimo escribir y creo que en realidad se me daba mejor y me gustaba más, pero en ese momento no lo sabía, pues una de las cosas que me desmotivó el haber empezado un programa de arte y no sentirme cómoda con ello. A lo mejor si en ese momento alguien me hubiera guiado mejor, pues, pues estaría hablando otra cosa, ¿no? Yo ahora mismo la verdad es que soy copy, pero hago muchas cosas de arte. Bueno, María lo sabe, a mí me gusta mucho. Me Lo que encanta. pasa es que no me gusta sentir la presión de que alguien me diga que tengo que hacer una gráfica y hacerla. Porque como porque no sé, me siento incómoda. Yo prefiero hacer mis cosas y ya está. Yo soy más manual, pero pues eso, ¿no? Pues me quiero comprar una máquina de chapas. Pues es igual un copy súper puro que odia o que no es muy visual, pues no lo hace, pero a mí sí me gusta. Da igual si eres copy o arte, lo que hemos dicho, lo que tienes que ser es creativo y saber de todo. En realidad ahora mismo se valora muchísimo las agencias que sepan de todo. Yo no conozco ya gente que no sepa abrir Photoshop, Totalmente. aunque sea copy. Entonces, bueno, tienen que saber de todo igual por las dos partes. Y yo cuando entré en la carrera o sea, no entré por publicidad. Y yo cuando estuve estaba rellenando los papeles en secretaría, me enteré que era publicidad. Yo entré realmente por era publicidad y relaciones públicas, estudié en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Y claro, yo fui por la parte de relaciones públicas porque me encantan los conciertos, me encantan los festivales, me encanta la música, el videoclip, todo lo que es un rad manager y todo ese mundo, la discográfica, todo eso me encanta. Entonces entré un poco por ahí, rollo, yo quiero dedicarme a algo de esto.
Y como soy muy nerviosa y soy muy movida, pues no quería estar como en una oficina todo el tiempo sentada y tal. Y dije, va, voy a hacer esto. Y cuando fui a pedir los papeles, dije, los papeles para relaciones públicas. Y me dijeron, no, no, para publicidad y relaciones públicas. Y ya fue como, ah, vale. Y dentro de la carrera me gustó mucho. O sea, lo que más me gustó era la creatividad, me encantaba y bueno, y ahí me di cuenta de que me acordé de que cuando yo era pequeña mi madre me ponía anuncios de Navidad, me grababa anuncios de juguetes de Navidad y de Navidad en general de todo el año. O sea, me lo ponía durante todo el año, me lo grababa en Navidad, me lo ponía durante todo el año. Y me encantaba ya la publicidad, me empezó a gustar la publicidad desde la primera clase que di, aunque fuese de teoría de la comunicación, porque lo mínimo ya que te hablaban de anuncios y de cosas ya me gustaba y quería hacerlo. Entonces me empezó a gustar estando allí. Y ya los últimos años de la carrera ya me decidí por ser creativa y me decidí por copy desde el principio, sí. Aquí nos preguntan, ¿cuándo empiezas a trabajar, cómo sabes que tu trabajo está siendo valorado? Te lo Mm, dicen. Yo ¿Sí? creo bueno, Yo no iba a sé, decir, yo todavía no lo sé. bueno, yo creo que cuando eres trainee te dicen, ah, qué bien, no sé cuánto, o sea, como un poco eso, ¿no? Como no esperan mucho, pues te dicen, ala, qué buen trainee, no sé qué bien piensa, que yo creo Bueno, hay que gente que no lo dice, ¿eh? O sea, a ver, yo qué sé, es que no sé, es que hay de todo en el mundo. Te lo o sea, yo, deberían de decir, yo cuando la nosotros realidad. contábamos y tal, y nos sentía que estaban como agradecidos de las ideas que llevábamos. Entonces pensaba que le estaba gustando, porque como que Hmm. te dan las gracias y dicen, ah, pues muy bien, pues sí, pues trabájalo. Y luego es verdad como que te pedían que se lo enviara, en plan, ¿has podido bajar ese guión? ¿Me lo puedes enviar para verlo? Entonces, por ahí pues intuyo que le interesa eso. Estará bien, ¿no? ¿Qué estás pensando? Hmm. De todas maneras, si por lo que sea, porque bueno, también nosotras a veces nos hemos planteado, jope, ¿qué pasa? Que no nos dicen nada, no nos dan ni las gracias, ni no sé, ni qué buen trabajo, ni no sé cuánto. Bueno, tienes que valorarte tú muchísimo, es un poco frustrante a veces, pero bueno, y si no preguntarlo, muchas veces también es, oye, ¿estás contento? ¿Te gusta lo que hago? ¿Te parece que lo estoy haciendo bien? Para que te den un feedback real de lo que estás haciendo, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, pues igual porque se les pasa o igual porque no creen que sea necesario o porque ellos, hay gente que no es muy empática, la verdad. Entonces, nada, pregunta sin miedo porque a lo mejor también pues puedes descubrir ciertas cosas, ¿no? Que sí que te valoran muchísimo o que sí que valoran muchísimo en tu trabajo. Más cosas. Eso quiere decir que sus correos son, no Ah. sabemos, ya veremos. A ver, chicas, ¿ven machismo dentro del entorno creativo? Nosotras, sí, creo que lo he visto antes, lo de que sabías que nuestra directora creativa, ¿no? Nuestra directora creativa Sí. ejecutiva, Mónica y Raquel son dos mujeres, entonces, claro, es complicado ver machismo en una agencia en la que la jefa y la que lo dominan son chicas, son mujeres. Pero bueno, no sé, o sea, nosotras de primera mano no lo hemos vivido, sobre todo en España, la verdad es que no lo vivimos tanto, pero la verdad, cuando fuimos a Argentina, que estuvimos allí 3 meses y tal en un intercambio, no es que no vimos un gran machismo, pero sí vimos como un poco un trato más, igual fue casualidad, un trato más distinto de, ay, mira, qué graciosas las niñas. ¿Sabes? Un poco, a veces creo también, Nosotras seguimos siendo las niñas en nuestra agencia claro, yo creo que y también llevamos 6 años ya. yo creo que nuestra personalidad también no es una personalidad ahí que sea como que imponga nada en el sentido y tal, entonces también eso se une. Y un poco que te miren a veces como, a ver, esta niña, o sea, al principio en Argentina sí que lo notamos un poco, como, a ver qué van a contar estas niñas. Pero bueno, luego cuentas ideas y dices, ah, pues muy bien. Y luego en agencia no, en agencia no lo hemos notado, la verdad. Y aparte de Mónica Raquel, nosotros hemos trabajado muchos años con un director creativo ejecutivo que era John, que estaba John Lavín, que estaba trabajando en Macan, y para nada, al contrario. Siempre nos ha tenido muy en cuenta en todas nuestras ideas, en todo lo que hemos aportado y no, en ese sentido no. ¿Qué libros nos recomendarían para trabajar mejor los insights? La verdad es verdad que cuando, perdón, por el ruido, es verdad que cuando éramos estudiantes teníamos algunos libros de creatividad, pero Hombre, yo siempre cogería el copybook, si no lo conoces, o sea, ese, o sea, porque es un clásico y todo el mundo, o sea, empezando en esto o sea, tiene que verlo. sí, para trabajar mejor los insights, nosotros también hacemos algunos juegos que María tenía de un libro, ¿te acuerdas? Es que no me acuerdo Sí, cómo lo se llama el tengo, lo libro. tengo. Eh, ¿Cómo desarrollar ideas creativas? Es que no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mis padres, pero sí lo tengo.
Pero Sí, vamos, hay libros de juego. los insights que al final son observaciones, los vais a conseguir con cualquier libro, quiero decir, no un libro de creatividad. En Claro. realidad lo vais a conseguir más. Vais a trabajar mejor los insights leyéndoos un periódico que leyéndoos un libro de creatividad. Una manera que nosotros intentamos también trabajar los insights a la hora de que damos clase para que la gente entienda que es un insight y analizarlos y verlos es con publicidad, o sea, coger anuncios y analizarlos, ver cuál era el insight, cuál es la idea, cuál es Sí. el concepto, es una cosa que solemos hacer el primer día de clase y funciona, o sea, a ellos les funciona y a nosotras no funciona, porque al final nosotras volvemos ahí como a recordarlo todo y nos viene súper bien y volver a centrarte y decir, vale, o sea, estás aquí por los insights, por conceptualización y por grandes ideas. Y eso te ayuda, o sea, coger un papel, un lápiz y ver algún anuncio que te guste y pensar cuál es el insight que han usado en ese anuncio. Es que me estoy riendo ¿Qué porque más? Joaquín dice, ¿y cómo hago para trabajar con ustedes? Ah, pues ¿Nos puedes probar con lo del mail o algo de eso? sí, pero vamos, yo sinceramente te recomendaría que te vayas a trabajar con los grandes. O sea, que te vayas a trabajar con Mónica Moro, con Raquel Martínez, con Pancho Casís, con Álvaro López, con Martín Supercaso, no sé, con Tomás Hostilia, con, no sé, con esa gente tan talentosa. Pero sí, siempre puedes intentar bueno, acá hay gente súper talentosa a ese nivel, pero que vayas con ellos, o sea, que vayas directamente a currar con ellos también. Para todos los que nos habláis, que hay muchos que nos estáis hablando de los roles de copy, arte, de los creativos integrales, lo que os hemos dicho. O sea, yo, por ejemplo, es que hago muchas cosas de arte y me encanta el copy. Quizás en nuestra agencia es verdad que nos han permitido un poco más porque saben que somos dos copies y siempre nos han facilitado mucho eso. Pero yo creo que, bueno, nosotras tenemos dos amigas, bueno, dos compañeras de trabajo que las dos son artes y trabajan juntas y se escriben los guiones. Y hasta hace poco ha habido también otra dupla que eran los dos directores de arte y trabajaban súper bien. Han creado unas de las mejores piezas de Macan de los últimos años. Entonces, bueno, yo creo que en general la creatividad debería ir a buscar al creativo integral y no al copy o el arte de turno, ¿no? Porque es que a mí me parece súper antiguo eso ya. Si es que al final, cuando tú piensas una campaña, piensas también visualmente cómo te Claro. gustaría que fuese. Intentas buscar unos códigos que hablen de tu campaña visualmente o a nivel guión, ¿no? Entonces, para mí sí, totalmente. Creo que las escuelas deberían buscar o intentar formar a creativos totalmente integrales y las agencias en general se deberían también abrir a que un copy no es solo un copy y un arte no es solo un arte. Es verdad que por los tipos de proyectos, pues muchas veces se demandan esos perfiles. Pero vosotros, aunque vuestra agencia sea muy copy arte, ser lo que os dé la gana. O sea, mientras hagáis vuestro trabajo, luego hacer lo que queráis, formaros en todo tipo de cosas. Yo sigo formándome pues eso, como he dicho, ahora me voy a poner a intentar hacer un videojuego. Yo qué sé, igual mañana me da por escribir un guión de televisión, no lo sé. Si es que ahora en el mundo que vivimos, yo puedo crear un corto y subirlo a Instagram o a donde sea, aunque sea copy o al revés, un arte se pone a escribir un guión y lo vende a Netflix. Da igual, o sea, que no os defina una palabra, que nadie os defina, ni una agencia ni nada. Luego también Eh, leo por ahí lo de cómo conseguir que te empiecen a tomar en serio dentro de una agencia grande. Pues devolviendo ideas, o sea, dando ideas, devolviendo ideas. Puede estar mejor o peores, pero intenta siempre, evidentemente, que estés bien y trabaja para que estés bien, pero aportando, o sea, siempre diciendo, cuando te pregunten, ¿tienes algo que contar? Sí. Y contarlo, incluso aunque no te pregunten, o sea, tienes que ir tú. Yo creo que más bien que tienes que ir tú y decir, ¿te puedo contar? Oye, ya tengo algo, puedo contarte. Y eso no solo con tus tutores y tus responsables y tu director creativo, sino con el resto, o sea, con los demás que también puedas ayudarle, es ayudar a todos los creativos que tienes al lado para que aprendas de ellos, vayas aportando cosas y tú te puedas ir metiendo cosas en carpeta. Yo creo que con tu trabajo es con lo que te toman en serio, la verdad. Dice, pues eso, un poco lo que hablamos, ¿no? Del trainee junior. Siendo ya, asumiendo esa responsabilidad, tomándote tú súper en serio a ti, en plan, creyéndotelo muchísimo. Entonces, cuando tú te lo creas mucho y asumas que estás ahí para quedarte y ya está, y coger las riendas y la responsabilidad total,
pues bueno, es más difícil destacar en una agencia grande y que te den esa responsabilidad, pero poco a poco lo pueden ir dando. Y luego creo que ya es la última Hay una del pregunta. salario, ¿no? Si no lo dividimos o Sí, no. No, no, menos no, no mal, lo digo. lo que nos faltaba. No, cada uno tiene lo suyo desde el principio. Somos una dupla, o sea, Sí. da igual que seamos dos copies. Eso lo hemos contado, pero en Macam nos tratan como una dupla y somos una dupla. Sí, y es eso, muchas veces nos han dicho que es nuestro hándicap. Bueno, hasta hace tiempo no, hasta hace poco tiempo, relativamente poco nos creíamos eso, nos creíamos esa excusa, que nuestro hándicap era que éramos dos copies. Y ahora creo que no, que sabemos perfectamente el trabajo que hacemos y que cuando no estamos haciendo un arte, estamos haciendo 800 cosas más. Entonces, bueno, digo esto como moraleja, que esto es un negocio, ¿vale? Y la gente que trabaja en publicidad, pues son empresarios y van a intentar, como todos los empresarios, pues buscar por dónde, o sea, hay buenas personas, obviamente, pero que también sois trainees y, o sea, algunos a lo mejor estáis, pero cuando se entra de trainee, pues se intenta al máximo que eso sea lo más barato posible y se esfuerce un poco la máquina, ¿no? Vosotros tenéis que saber lo que hacéis y lo que aportáis y lo rentables que sois a las agencias. Tenerlo muy claro, porque a la hora de luego pedir un aumento de sueldo o quedaros, Un contrato es que directamente. no os pueden rebatir eso. Si vosotros sacáis curro y vosotros aportáis tanto a la agencia, no os pueden decir que no os pueden dar algo que os pertenece, por así decirlo. Entonces, Claro. bueno, que a nosotras muchas veces, cuando empezamos sobre todo, jugaban un poco con eso y no, no es así. Eh, y cuanto antes lo asumáis, pues mejor para vosotros. Sí, yo creo que el punto de que os pongan un contrato encima de la mesa con un salario y tal, de vale, aquí lo tienes, ya eres creativo junior, es un punto en el que al final es eso, es una empresa y tienes que ser rentable. Y yo creo que te lo ponen encima de la mesa cuando tú ya ves que tú eres rentable, que funcionas en la agencia, que has encajado bien, que trabajas bien con los clientes que hay, has sacado de verdad ese trabajo, se ha presentado cosas tuyas a clientes, se te han sacado esa rentabilidad, porque es obvio, ¿no? O sea, no van a tener gente que no, normal, tú tienes que dar esa rentabilidad y en el momento que ve que ya la has dado, pues ahí puede empezar a llegar ese contrato, te lo pueden poner encima de la mesa. Antes, ojalá pasara, pero yo no lo he visto. ¿No? Igual hay otras agencias que sí, que si de manera ciega te dicen, sí, vale, me encanta tu carpeta, ya toma un contrato. Ojalá pasara. Pero la realidad que vivimos, o por lo menos la nuestra, no es así, la verdad. Vale, y ya la última, es que nosotras podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, pero no. Eh, bueno, la última, ¿qué tal lleváis la creatividad desde casa? Tal vez menos estímulos del entorno, pues mismo lugar, misma rutina. La verdad es que los briefs que nos han llegado son sobre el COVID, Bueno, había entonces otros que no. había otros, es verdad, había otros que no. Yo qué sé. Yo lo llevo, antes estábamos hablando un poco y siempre a veces nos pasa que tenemos opiniones distintas y luego las dos nos entendemos y coincidimos en la opinión. Porque al principio yo decía que yo lo llevo bien, o sea, no lo llevo tan mal porque, eh, por lo menos de momento, basta que lo diga para que ya no, pero es verdad que a veces, o sea, la rutina que yo sigo con Ana sigue siendo un poco la misma, que es pensar juntas. Y es verdad que a veces aquí también lo leía antes en LinkedIn de Víctor Blanco, que decía que esto no es teletrabajar, y es verdad, o sea, al final no estás o sea, estás viviendo en el trabajo, y el trabajo es tu vida estos días. A nosotras por lo menos se nos junta, ya no sabes a qué hora desconectas y a qué hora empiezas, pues estás todo el tiempo en casa, estás todo el tiempo currando. Y también es verdad que es más concentrado, o sea, más concentrado porque tiene menos estímulo alrededor, que yo creo que a mí me gustan tenerlos en la agencia porque está bien, porque te aportan muchísimo, pero también otras veces es verdad, bueno, porque te puedes distraer y tal, y en casa estás como más en foco en eso. Entonces, bueno, o sea, yo creo que estamos trabajando menos, no, o sea, podría No, decir que mucho hasta más, más, podría decir que sí, mucho ¿verdad? más. Que estamos trabajando hasta más y como muy intenso. Muy intenso. Y los límites muy, muy difuminados. Si antes había los límites difuminados, ahora más, porque estás dentro de casa y no acaba nunca. Pero bueno, creo que está siendo bastante productivo, la verdad. Y creo que cuando acabe todo esto y volvamos a la agencia, yo quiero pensar y de verdad que creo que vamos a volver todos muy tocados de manera personal por todo lo que estamos viviendo y tal, pero también fortalecidos. Yo creo que sí, que vamos a aprender mucho estos días. Y eso.
Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Yo veo que os habéis quedado muchísimos hasta el final, A que han ver, no he sido visto. casi Wow. 2 horas de charla. Y nada, que a ver, nosotras siempre estamos dispuestas a ayudar a todo el que quiera. Os hemos dado ese pequeño secreto, utilizarlo. Si queréis contactarnos, por nosotras, genial. O sea, es que es lo que dijimos, lo que hemos dicho al principio, lo mantenemos, democratizar un poco la Sí, creatividad. no nos cuesta ver ningún, o sea, no nos cuesta nada ver una carpeta, ver una idea y charlar por mail, o sea, Y nada, que genial. Muchísimas gracias por todas las preguntas, por las que habéis hecho por Instagram, por las que habéis hecho ahora aquí en vivo en la charla y qué que os guay. vaya súper bien a todos. Y nada, que si alguna vez nos conocemos, como ya nos pasó en lo de la charla en la universidad, que luego conocimos a gente Que estuvieron que estuvo ahí. allí, pues nos lo decís y sería Sí, y genial. que ojalá esto os haya servido, o sea, algo y no sé, y vayáis ahí cuando volvamos, vayáis ahí con ganas de comeros la agencia, comeros el portfolio y todo, y que os entusiasme este mundo si os gusta y que entréis y lo viváis y lo disfrutéis y encontréis vuestro hueco. Y nada, es que veo una última pregunta y ves, Ah, es como no puede ser. no lo he visto, a ver. ¿Usáis alguna app para la gestión de proyectos organizados? Drive, la verdad es que es lo que Ah, usamos, Google desde Drive. hace mucho tiempo, o sea, lo llevamos usando desde que Sí, estudiábamos, o sea, nos da la vida, ¿eh? O sea, tenemos que sí. descargarnos cosas, porque tenemos ahí tantas cosas que si un día no está, pero lo usamos mucho. Y ya está. Y nada, que muchísimas gracias a todos, Muchas que sois gracias. geniales. Sí, qué guay. Adiós. Chao, adiós.